Mamá, este es solo para usted. Brindemos por su éxito. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Gaspar, mientras sostenía una botella de vino que brillaba bajo las luces de mi casa. Era la noche de mi gran celebración. Acababa de vender mi empresa por $27 millones. 27 millones. 32 años de trabajo, sacrificio y noches sin dormir se habían convertido en un cheque que aún no me parecía real. La sala estaba llena de gente, amigos, socios, empleados que se habían convertido en familia. Había música, risas, el aroma de la comida recién preparada flotaba por toda la casa. Yo llevaba un vestido color crema que me había comprado especialmente para esta ocasión. Me sentía ligera, casi juvenil, como si todos esos años de responsabilidad se hubieran evaporado de mis hombros. Pero cuando Gaspar apareció en la puerta con esa botella en las manos, algo en mi pecho se contrajo. No sé si fue intuición o simplemente cansancio. Él sonreía, sí, pero había algo en sus ojos que no terminaba de encajar con la alegría del momento. «Mamá», repitió, acercándose a mí entre la multitud, «quiero hacer un brindis especial. Este vino es exclusivo. Lo mandé traer de una bodega en Valle de Guadalupe. Es solo para usted». La gente a mi alrededor comenzó a aplaudir. Mi hijo, siempre tan atento, siempre pensando en mí. Eso era lo que todos veían. Eso era lo que yo quería creer. Me llamo Herminia Tolteca. Tengo 60 años y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo algo desde cero. Empecé vendiendo textiles en un pequeño local en el centro de la ciudad. Mi esposo, que en paz descanse, me ayudó los primeros años hasta que un infarto se lo llevó cuando Gaspar apenas tenía 12 años. Desde entonces fui madre y padre, fui empresaria y ama de casa, fui todo lo que tuve que ser. Y ahora, 32 años después, había vendido Textiles Tolteca por una cantidad que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta por miedo a despertar de un sueño. Gaspar descorchó la botella con un gesto teatral. El sonido del corcho al salir provocó más aplausos. Sirvió una copa solo para mí, con cuidado, casi con reverencia. «Por usted, mamá, por todo lo que ha logrado, por su éxito y su merecido descanso». Tomé la copa entre mis manos. El vino era oscuro, casi negro bajo la luz tenue. Tenía un aroma fuerte, especiado, diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. «Brinde, mamá», insistió Gaspar, con esa sonrisa que siempre me había derretido el corazón. Pero en ese momento algo me detuvo. Tal vez fue el ruido de la fiesta, tal vez fue que alguien me llamó desde la cocina, o tal vez fue esa vocecita interior que a veces nos salva sin que sepamos por qué. Levanté la copa, sonreí y en lugar de beber dije, «Dejemos esto para después, hijo. Ahora quiero disfrutar con todos». Vi un destello en sus ojos. ¿Fue decepción? ¿Fue frustración? Pasó tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Como usted quiera, mamá», respondió, y se retiró entre la gente. Dejé la copa sobre una mesa auxiliar y me perdí entre los invitados. Abrazos, felicitaciones, fotografías. La noche pasó en un torbellino de emociones. Cuando todos se fueron, ya pasaba de la medianoche. Gaspar se había ido sin despedirse, lo cual no era raro en él últimamente. La botella de vino seguía sobre la mesa, junto a la copa vacía. La guardé en un gabinete de la cocina sin pensarlo mucho. Tenía otros vinos abiertos, otras botellas que la gente había traído. Esa en particular la olvidé. 2 días después, recibí una llamada de Lourdes, la esposa de Gaspar. Era su cumpleaños, 40 años. Me invitaba a una comida íntima en su casa. Nada grande, Herminia. Solo nosotros y tal vez algunos primos. Usted sabe que no me gustan las fiestas. Lourdes era una mujer sencilla, trabajadora, de esas que nunca piden nada, y siempre dan todo. Había sido buena con mi hijo, aunque a veces yo me preguntaba si Gaspar la valoraba como debía. Busqué un regalo de último momento. Entré a mi cocina y vi la botella de vino que Gaspar me había regalado. Vino exclusivo de Valle de Guadalupe, recordé. Perfecto para Lourdes. Ella apreciaba esas cosas. Envolví la botella con papel de regalo color dorado y até un listón rojo alrededor del cuello. Me sentí satisfecha con el detalle. Llegué a la casa de Gaspar a media tarde. Era una casa bonita en una colonia tranquila, con jardín al frente y una fuente pequeña que siempre me pareció demasiado pretenciosa. Pero mi hijo quería aparentar, y yo nunca dije nada. Lourdes me recibió con un abrazo sincero. «Herminia, qué alegría que haya venido. Pase, pase». La mesa estaba puesta con sencillez.
Había mole, arroz, tortillas recién hechas. Todo olía a hogar, a tradición, a esas comidas que alimentan más que el cuerpo. Gaspar estaba sentado en la sala, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Le entregué el regalo a Lourdes. Ella lo recibió con esa sonrisa tímida que siempre tenía. «Ay, Herminia, no debió molestarse». «No es molestia. Es un vino especial, de Valle de Guadalupe». Cuando dije esas palabras, vi que Gaspar levantaba la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en la botella envuelta en papel dorado. Vi cómo su rostro cambiaba de color. Primero pálido, luego rojo, luego nuevamente pálido. Se levantó de un salto. «¿Qué vino, mamá?» Su voz sonaba extraña, aguda, casi desesperada. «El que tú me regalaste en la fiesta, hijo». Como no lo abrí, pensé que sería perfecto para Lourdes. Lourdes comenzó a desenvolver el regalo sin notar la tensión en el ambiente. Gaspar dio 2 pasos hacia ella. Luego se detuvo. Sus manos temblaban. «Mamá, ese vino era especial. Era solo para usted. Por eso mismo, hijo. Algo tan especial merece ser compartido con alguien especial. Y tu esposa lo es, ¿no crees?» Lourdes ya había sacado la botella del papel. La sostenía con admiración. «¡Qué hermosa botella! Mira, Gaspar, qué detalle de tu mamá». Gaspar no respondió. Me miraba fijamente, con una expresión que nunca le había visto. ¿Era miedo? ¿Era rabia? En ese momento no lo entendí. Pero semanas después, cuando todas las piezas cayeron en su lugar, comprendí que había visto el rostro de un hombre cuyo plan perfecto acababa de desmoronarse frente a sus ojos, y yo, sin saberlo, acababa de salvar mi propia vida regalando una botella de vino. Para entender lo que pasó esa tarde en casa de Lourdes, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que conozcan al niño que fue Gaspar antes de convertirse en el hombre que intentó destruirme. Gaspar nació un día de primavera, cuando yo tenía 26 años. Mi esposo, Roberto, y yo llevábamos 3 años de casados. Vivíamos en un departamento pequeño cerca del mercado de la Merced. Yo vendía telas en un puesto que apenas medía 3 metros cuadrados. Roberto trabajaba como contador en una empresa de transportes. Cuando nació Gaspar, el mundo se iluminó. Era un bebé gordito, de mejillas rosadas y ojos enormes que parecían entenderlo todo. Roberto lo cargaba cada noche al llegar del trabajo y le cantaba canciones rancheras mientras lo mecía. Yo los veía desde la cocina y pensaba que la vida no podía ser más perfecta. Pero la perfección nunca dura. Gaspar tenía 12 años cuando Roberto cayó desplomado en la oficina. Un infarto fulminante. No hubo tiempo de despedidas. No hubo tiempo de nada. Una mañana salió a trabajar y por la tarde me llamaron del hospital para decirme que ya no estaba. Recuerdo a Gaspar en el funeral. Vestía un traje que le quedaba grande, herencia de un primo. No lloró. Se quedó de pie junto al ataúd, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Cuando todos se fueron, se me acercó y me dijo con una voz que sonaba demasiado adulta para un niño de 12 años. «No te preocupes, mamá. Yo voy a cuidarte». Y yo le creí. Los años que siguieron fueron difíciles. El seguro de Roberto apenas alcanzó para pagar deudas y el funeral. Me quedé sola con mi puesto de telas y un hijo que alimentar. Pero yo no era de las que se rendían. Nunca lo fui. Comencé a trabajar 16 horas al día. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista. Compraba rollos de tela, los llevaba a mi puesto y pasaba el día cortando, midiendo, vendiendo. Gaspar iba a la escuela y por las tardes me ayudaba a doblar las telas, a atender clientes, a llevar la caja. «Algún día esto va a ser tuyo, hijo», le decía. «Algún día vas a tener tu propia empresa». Él sonreía y asentía, pero con el tiempo esa sonrisa se fue apagando. Cuando Gaspar tenía 15 años, logré rentar un local más grande. Ya no era solo un puesto, era una tienda. Contraté a 2 empleadas. Las ventas crecían. Yo reinvertía cada peso que ganaba. Nada de lujos, nada de caprichos. Todo era para el negocio y para darle a Gaspar una buena educación. Lo inscribí en una escuela privada. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve. Quería que se mezclara con gente de bien, que tuviera oportunidades, que llegara lejos. Pero ahí comenzó a cambiar. Gaspar llegaba a casa hablando de sus compañeros, de las casas donde vivían, de los coches que sus padres conducían, de los viajes que hacían en vacaciones. «Mamá, ¿por qué nosotros no tenemos coche?
Porque estamos construyendo algo más importante, hijo. Un patrimonio, un futuro. Pero los papás de Rodrigo tienen coche y también tienen negocio. Cada familia es diferente, Gaspar. Nosotros estamos haciendo las cosas a nuestro ritmo. No le gustó esa respuesta. Podía verlo en su rostro. La vergüenza, la incomodidad. Comenzó a mentirles a sus amigos. Decía que vivíamos en otra colonia, que yo era empresaria textil y no vendedora de telas. Inventaba viajes que nunca hicimos. Yo lo dejé pasar. Pensé que era cosa de adolescentes, que se le quitaría con la madurez. A los 18 años, Gaspar entró a estudiar administración de empresas. Yo estaba orgullosa. Mi hijo, universitario, el primero en la familia. Pagué cada colegiatura trabajando aún más duro. Para entonces ya tenía 3 locales y había registrado la marca, Textiles Tolteca. Pero mientras el negocio crecía, mi relación con Gaspar se enfriaba. Dejó de visitarme seguido. Cuando venía, era para pedirme dinero. Para libros, decía. Para un trabajo de la escuela. Yo le daba sin preguntar. Una madre siempre da. Durante esos años universitarios, Gaspar cambió aún más. Empezó a usar ropa de marca, a salir con compañeros que manejaban coches del año, a frecuentar restaurantes donde una comida costaba lo que yo ganaba en una semana de ventas. ¿De dónde sacas para todo eso, hijo?, le pregunté una vez. Trabajo medio tiempo, mamá, y mis amigos a veces me invitan, pero yo sabía que no era cierto. Gaspar nunca había trabajado un día en su vida fuera de aquellas tardes, ayudándome en el puesto cuando era niño. Y esas tardes habían terminado cuando entró a la secundaria. Se graduó a los 22 años. Esperaba que se uniera al negocio, que aprendiera desde abajo como yo, que entendiera el valor de cada peso ganado. Pero Gaspar tenía otros planes. Mamá, no quiero trabajar en telas, quiero hacer algo más, moderno, algo con futuro. Las telas siempre tienen futuro, hijo. La gente siempre necesita vestirse. Ya sabes a qué me refiero. No, no sabía, pero fingí entender. Consiguió trabajo en una empresa de marketing digital. Ganaba bien, aunque no tanto como él hubiera querido. Se mudó a un departamento en una zona cara de la ciudad. Yo lo ayudé con el depósito y los primeros meses de renta. Es temporal, mamá, hasta que me estabilice. Pasaron 3 años y seguía necesitando mi ayuda. Pero yo no me quejaba. Era mi hijo. Mi único hijo. Cada mes me llamaba con una nueva emergencia, que si la renta había subido, que si el coche necesitaba reparación, que si tenía que comprar un traje nuevo para una presentación importante. Y yo pagaba. Siempre pagaba. A los 28 años conoció a Lourdes. Ella trabajaba como asistente administrativa en la misma empresa. Era 6 años mayor que él, divorciada, sin hijos, una mujer callada, trabajadora, de esas que no llaman la atención, pero que sostienen todo con su esfuerzo silencioso. Cuando Gaspar me la presentó, supe inmediatamente que ella era demasiado buena para él. Lourdes tenía esa humildad genuina que viene de haber luchado en la vida. Me recordaba a mí misma cuando era joven. Trabajaba, ahorraba, no pedía nada a nadie. «Mucho gusto, señora Herminia», me dijo con una sonrisa tímida. «Gaspar me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondí, y ella se rió con nerviosismo. Gaspar, a su lado, parecía impaciente, como si esa presentación fuera un trámite obligatorio que quería terminar pronto. Salieron durante un año. Lourdes venía a visitarme algunas veces, siempre con algún detalle. Un postre que había horneado, flores del mercado, una revista que pensó que me gustaría. Cosas sencillas, pero llenas de intención. Gaspar, en cambio, venía cada vez menos. Y cuando lo hacía, era obvio que Lourdes lo había obligado. «Tu mamá está sola, Gaspar. Deberíamos visitarla más seguido». «Ya vamos, ¿no? No exageres». Yo escuchaba esas conversaciones desde la cocina mientras preparaba café, y sentía una punzada en el pecho cada vez. Se casaron cuando Gaspar tenía 29 años y Lourdes 35. Yo pagué el banquete. Gaspar insistió en que fuera en un salón elegante, con meseros de chaleco y menú de 3 tiempos. «Es mi boda, mamá. No quiero que parezca de gente corriente». Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero tragué saliva y pagué. $40,000, una cantidad que representaba meses de ganancias del negocio. La boda fue exactamente como Gaspar quería, elegante, impecable, fría. Invitó a 20 personas por su parte. La mayoría eran compañeros de trabajo y amigos de la universidad. Gente que miraba todo con ojo crítico, que hablaba en voz baja y sonreía poco.
Yo invité a 50 personas, empleados del negocio, clientes que se habían convertido en amigos, señoras del mercado que me habían visto crecer desde aquel primer puesto de 3 metros cuadrados, gente sencilla, honesta, que me había acompañado en el camino. Vi cómo Gaspar los miraba, con desdén, con vergüenza, como si fueran un recordatorio incómodo de dónde venía. Lourdes, en cambio, los trataba con calidez, bailó con mis empleados, se rió con las señoras que vendían tamales en el mercado y que habían sido mis primeras clientas. Abrazó a don Fernando, mi primer proveedor de telas, que tenía 80 años y había viajado 3 horas en autobús para estar ahí. Ella no tenía esa necesidad de aparentar que consumía a mi hijo. Después de la boda, las cosas empeoraron. Gaspar prácticamente desapareció de mi vida. Navidad, mi cumpleaños, algún domingo cada 2 o 3 meses, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono, siempre con esa expresión de estar en el lugar equivocado, pero seguía pidiéndome dinero, ahora con más frecuencia. Para el enganche de un coche, mamá, el que tengo ya no sirve. Le di $15,000 para pagar unas deudas que se me acumularon, la tarjeta de crédito, ya sabes. Le di $10,000 para un curso que va a ayudarme a crecer profesionalmente. Es una inversión en mi futuro. Le di $8,000. Nunca me devolvió nada. Nunca me agradeció realmente. Siempre fue como si yo le debiera algo. Como si el dinero que yo ganaba con mi sudor fuera suyo por derecho. Lourdes intentaba compensar la frialdad de Gaspar. Me llamaba cada semana. Me invitaba a comer. Me contaba de su vida, de su trabajo, de los planes que tenían como pareja. Gaspar está trabajando mucho, me decía, siempre disculpándolo. Por eso no puede venir tan seguido. Pero habla de usted, doña Herminia. La quiere mucho. Yo asentía, pero sabía que era mentira. O al menos, sabía que si Gaspar me quería, era de una forma extraña, una forma que solo se manifestaba cuando necesitaba algo. Mientras tanto, Textiles Tolteca seguía creciendo. Abrí 2 sucursales más en otras ciudades. Comencé a vender al mayoreo. Contraté un equipo de diseño que creaba patrones exclusivos. La marca empezó a ser conocida no solo en la ciudad, sino en varios estados. Gaspar nunca preguntó cómo lo había logrado. Nunca mostró interés en las estrategias que había usado para expandir el negocio. Nunca quiso saber de las noches sin dormir, de los riesgos que había tomado, de las decisiones difíciles que había enfrentado sola. Solo llamaba cuando necesitaba dinero. Y yo seguía dando, porque eso es lo que hacen las madres. Damos hasta que ya no queda nada que dar. Damos esperando que algún día, de alguna forma, ese amor sea correspondido. Los años pasaron. Yo cumplí 55, luego 58, luego 60. Mi cuerpo comenzó a cansarse. Las jornadas de 16 horas ya no eran sostenibles. Mis rodillas dolían. Mi espalda se quejaba cada mañana. Y entonces, una empresa internacional se acercó con una oferta. $27 millones por Textiles Tolteca. Me quedé sin palabras cuando escuché la cifra. Era más dinero del que jamás había soñado. Era libertad, era descanso, era la recompensa a 32 años de trabajo incansable. Pasé semanas pensándolo, consultando con abogados, con contadores, con amigos de confianza. Todos me decían lo mismo. Herminia, acéptalo. Ya hiciste suficiente, ya diste suficiente. Es tu momento. Llamé a Gaspar para contarle. Era un viernes por la tarde. Él estaba en su oficina, podía escuchar el ruido de fondo. Hijo, necesito decirte algo importante. Me hicieron una oferta por el negocio. Hubo un silencio. ¿Qué tipo de oferta? Una oferta de compra, por todo. Por la marca, las sucursales, el inventario, todo. ¿Y cuánto te ofrecieron? Le dije la cifra. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Rápida, agitada. ¿Y vas a aceptar? Estoy pensándolo. Por eso te llamo. Quiero saber tu opinión. Otro silencio. Más largo. ¿Cuándo tienes que dar una respuesta? En 2 semanas. Ya veo. Esperé que dijera algo más. Que me preguntara cómo me sentía. Que me dijera que estaba orgulloso. Que reconociera el esfuerzo que había representado construir algo que ahora valía esa cantidad. Pero solo dijo, avísame qué decides, mamá. Tengo una junta. Hablamos luego. Y colgó. Acepté la oferta una semana después. Cuando llamé a Gaspar para decirle, su reacción fue extraña. No de alegría, no de sorpresa. Fue una reacción fría, calculada. ¿Ya firmaste? Sí, ayer.
Todo está cerrado. ¿Y el dinero? Ya está en mi cuenta. Entiendo. Gaspar, ¿estás bien? Suenas, no sé, distante. Estoy bien, mamá. Es solo que, bueno, es mucho dinero. ¿Ya pensaste qué vas a hacer con él? Descansar, viajar, tal vez comprar una casa más pequeña en un lugar tranquilo, disfrutar lo que me queda de vida sin preocupaciones. Claro, tienes razón, lo mereces. Pero su voz no sonaba convincente. Sonaba decepcionada, molesta. Hijo, ese negocio lo construí yo, 32 años de mi vida. Tengo derecho a decidir qué hacer con él. No dije lo contrario, mamá. Solo me sorprende que no me consultaras antes de vender. Eres mi hijo, Gaspar, no mi socio. Nunca quisiste serlo. Esas palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran la verdad. Gaspar no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tensa. Está bien, mamá. Haz lo que quieras. Es tu dinero. Y colgó. No supe de él durante 2 semanas. No llamó. No contestó mis mensajes. Lourdes se disculpaba por él. Está estresado con el trabajo, doña Herminia. Ya sabe cómo es. Pero yo sabía que no era por el trabajo. Y entonces, de la nada, Gaspar apareció en la fiesta que organicé para celebrar la venta. Apareció con esa botella de vino en las manos y esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mamá, este es solo para usted. Brindemos por su éxito. Y yo, que tanto había esperado una muestra de amor de mi hijo, tomé la botella entre mis manos sin saber que estaba sosteniendo mi propia muerte. Esa tarde en casa de Lourdes, el aire estaba pesado. No era solo el calor de media tarde en la Ciudad de México. Era otra cosa, una tensión que flotaba como el polvo en un rayo de sol. Gaspar seguía mirando la botella de vino que Lourdes sostenía entre sus manos. Sus ojos se movían de la botella a mí, de mí a Lourdes, como si estuviera calculando algo en su mente. Su rostro había pasado por tantos colores en los últimos segundos que parecía un semáforo descompuesto. «Gaspar, ¿estás bien?», preguntó Lourdes, notando finalmente la extrañeza de su esposo. Sí, estoy bien, pero no lo estaba. Yo lo conocía, había criado a ese hombre, había visto cada una de sus emociones desde que era un bebé, y lo que veía ahora era miedo, miedo puro. Lourdes dejó la botella sobre la mesa del comedor con cuidado, como si fuera un objeto precioso. «Qué hermoso detalle, Herminia. Mira la etiqueta, Gaspar. Es de una bodega boutique». Gaspar se acercó lentamente a la mesa, extendió la mano y tocó la botella con la punta de los dedos, como si quemara. «Sí, es muy especial». Su voz sonaba hueca, distante. «¿La abrimos ahora?», preguntó Lourdes con entusiasmo. «O mejor la guardamos para una ocasión especial, aunque mi cumpleaños número 40 ya es bastante especial. ¿No crees?» «No», dijo Gaspar de golpe. «No la abras». Lourdes lo miró confundida. «¿Por qué no?» Es que ese vino necesita respirar. Necesita, no sé, estar a cierta temperatura. No podemos abrirlo así nomás». Yo lo observaba desde mi lugar junto a la puerta. Cada palabra que salía de su boca sonaba forzada, artificial. «Gaspar, es solo vino», dijo Lourdes con una risa suave. «No es la primera vez que tomamos vino. Pero este es diferente. Es... Mamá, ¿dónde lo compraste?» Me volteó a ver con ojos suplicantes, como si necesitara confirmar algo, como si necesitara saber exactamente qué había hecho yo con esa botella. «Ya te dije, hijo. Es el vino que tú me regalaste en mi fiesta, el que dijiste que era exclusivo». «Sí, pero... ¿lo abriste? ¿Probaste algo?» La pregunta era extraña, muy extraña. No lo abrí. Por eso pensé que sería perfecto para Lourdes. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, pero sus ojos seguían fijos en la botella, como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Bueno, pues guardémosla entonces», dijo Lourdes, tomando la botella nuevamente. «La pondré en el mueble de la cocina con los otros vinos. Algún día la abriremos». «No», volvió a decir Gaspar, esta vez más alto, más desesperado. Lourdes se detuvo en seco. «¿Qué te pasa, Gaspar? Estás actuando muy raro». «Nada, no me pasa nada. Es solo que ese vino es muy valioso, muy caro. Deberíamos guardarlo en un lugar especial». «La cocina es un lugar perfectamente adecuado para guardar vino», respondió Lourdes, comenzando a perder la paciencia. Yo seguía observando en silencio. Algo no cuadraba. La reacción de Gaspar era desproporcionada. Era casi histérica.
Déjame llevármela, dijo Gaspar de repente, extendiendo las manos hacia la botella. La guardaré en una cava especial, con temperatura controlada, para que no se eche a perder. Lourdes lo miró como si no lo reconociera. ¿Una cava especial? Gaspar, no tenemos una cava especial. ¿De qué estás hablando? Puedo conseguir una, o llevársela a un lugar donde la guarden bien. Es mi regalo, dijo Lourdes, y por primera vez escuché firmeza en su voz. Es mi regalo de cumpleaños, y lo voy a guardar donde yo quiera. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con la botella en las manos. Gaspar dio un paso para seguirla, luego se detuvo. Sus puños estaban cerrados, su mandíbula tensa. Yo seguía ahí, parada junto a la puerta, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Gaspar se volteó hacia mí. En sus ojos había algo que nunca había visto antes. ¿Era odio? ¿Era desesperación? ¿Por qué hiciste eso, mamá? Su voz era apenas un susurro, pero cargaba un peso enorme. ¿Por qué hice qué, Gaspar? Regalar ese vino específico, porque era un regalo bonito, porque tu esposa merece cosas bonitas. ¿Qué tiene de malo? No respondió. Solo se quedó mirándome con esa expresión extraña, como si estuviera viendo a una extraña y no a su madre. Lourdes regresó de la cocina, secándose las manos en un trapo. Ya está guardada con los demás vinos. Ahora sí, ¿vamos a comer o qué? La comida se va a enfriar. Nos sentamos a la mesa. Lourdes había preparado un festín. Mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Todo se veía delicioso. Todo olía a hogar. Pero Gaspar apenas probó bocado. ¿No tienes hambre, amor?, preguntó Lourdes. No mucha. Comí algo en la oficina. Era mentira. Yo lo sabía. Gaspar siempre había tenido buen apetito. Siempre había sido el primero en terminar su plato. La comida transcurrió en un silencio incómodo. Lourdes intentaba mantener la conversación, hablando de su trabajo, de los planes que tenía para remodelar el jardín, de una prima que vendría a visitarla el mes siguiente. Yo respondía lo necesario, pero mi atención estaba en Gaspar, en cómo sus ojos volvían una y otra vez hacia la cocina, en cómo sus manos temblaban cuando levantaba el vaso de agua. Después de comer, Lourdes trajo un pastel, uno pequeño, de chocolate, con una vela en forma de número 40. No quería nada muy elaborado, dijo con timidez. Con esto es suficiente. Cantamos las mañanitas. Yo con entusiasmo, Gaspar con voz apagada. Lourdes sopló la vela y sonrió con genuina felicidad. Pide un deseo, le dije. Ella cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, me miró directamente. Ya lo pedí. Deseo que mi familia esté siempre unida, que tengamos salud y paz. Era un deseo sencillo, honesto, el tipo de deseo que pediría a alguien que no ambiciona más que tranquilidad y amor. Gaspar no dijo nada. Comimos pastel, tomamos café. Lourdes abrió otros regalos que había recibido. Una blusa de una prima, un libro de su hermana, un juego de tazas de una compañera de trabajo. ¿Y tú, Gaspar?, pregunté. ¿Qué le regalaste a tu esposa? Gaspar se tensó visiblemente. Yo le voy a dar mi regalo después. Es una sorpresa. Lourdes lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Pasamos el resto de la tarde en la sala. Lourdes mostrándome fotografías de un viaje que habían hecho a Oaxaca hace 2 años. Gaspar en el sofá, revisando su teléfono obsesivamente, levantándose cada 10 minutos con cualquier pretexto. Voy al baño, voy por más agua, voy a revisar algo del coche. Cada vez que se levantaba, yo notaba que sus ojos se desviaban hacia la cocina, hacia donde estaba guardada esa botella de vino. Cuando el sol comenzó a ponerse, me despedí. Gracias por invitarme, Lourdes. Estuvo todo delicioso. Gracias por venir, Herminia, y gracias por el regalo. Es muy especial. La abracé con cariño. Era una buena mujer. Una mujer que merecía más de lo que mi hijo le daba. Gaspar me acompañó a la puerta. Cuando estuvimos solos en el recibidor, me tomó del brazo. Su agarre era firme, casi doloroso. Mamá, necesito pedirte un favor. Dime, no le digas a Lourdes que abra ese vino. Si te pregunta algo sobre él, dile que es mejor dejarlo guardado, que es un vino de colección. Lo miré a los ojos, buscando alguna explicación. ¿Por qué, Gaspar? ¿Qué tiene ese vino? Nada, no tiene nada. Es solo que es muy valioso y no quiero que se desperdicie. Un vino está hecho para beberse, hijo, no para guardarse eternamente. Por favor, mamá, solo, por favor. Había algo en su voz, algo que no era solo capricho o terquedad. Era miedo genuino. Está bien,
dije, aunque no entendía nada. No diré nada. Me soltó el brazo y abrió la puerta. Que llegues bien, mamá. No me abrazó. No me dio un beso en la mejilla. Simplemente cerró la puerta en cuanto salí. Caminé hacia mi coche, que estaba estacionado frente a la casa. Antes de subir, me volteé a mirar. Gaspar estaba en la ventana de la sala, observándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, corrió la cortina rápidamente. Conduje a casa con un nudo en el estómago. Algo estaba mal, muy mal, pero no sabía qué. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle de la tarde. La reacción de Gaspar, su desesperación, su miedo. ¿Qué tenía ese vino que lo ponía así? Me levanté a las 3 de la mañana y me preparé un té de manzanilla. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde tantas veces había tomado decisiones difíciles sobre el negocio, la misma mesa donde había llorado por Roberto, la misma mesa donde había celebrado cada pequeño triunfo de Textiles Tolteca. Y ahí, en la quietud de la madrugada, comenzó a formarse una idea en mi mente, una idea terrible. Una idea que no quería aceptar pero que no podía ignorar. ¿Y si ese vino no era un regalo? ¿Y si era otra cosa? Sacudí la cabeza, tratando de borrar esos pensamientos. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en brazos, el niño que me prometió cuidarme cuando su padre murió. No podía estar pensando en hacerme daño. ¿O sí? Recordé su reacción cuando le conté de la venta del negocio, su frialdad, su distancia, la forma en que preguntó por el dinero antes que por cómo me sentía. Recordé los años de pedirme dinero sin nunca agradecerlo realmente, la vergüenza que sentía de mí, el desdén con el que trataba a mis amigos, a mis empleados, a la gente que me había visto construir todo desde cero. Recordé su ausencia, los años de ausencia, de llamadas cortas, de visitas apresuradas, de amor condicionado. ¿Cuándo había dejado de quererme? ¿O nunca me había querido realmente? Esas preguntas me dolían más que cualquier posibilidad de que el vino estuviera envenenado. Porque si Gaspar había intentado hacerme daño, significaba que había perdido a mi hijo mucho antes de esa botella. Significaba que el niño que cargué en brazos, que alimenté, que eduqué, que amé con cada fibra de mi ser, se había convertido en un extraño, o peor aún, en un enemigo. Terminé mi té cuando el sol comenzaba a salir. No había llegado a ninguna conclusión, pero sí había tomado una decisión. Necesitaba averiguar la verdad. Y si esa verdad era tan oscura como temía, necesitaba estar preparada para enfrentarla. Porque después de 32 años de construir un imperio desde un puesto de 3 metros cuadrados, después de sobrevivir a la muerte de mi esposo, después de criar sola a un hijo, después de todo lo que había enfrentado, no iba a dejarme destruir, ni siquiera por la persona que más había amado en este mundo. Pasaron 3 días desde el cumpleaños de Lourdes. 3 días en los que no pude quitarme de la cabeza la imagen de Gaspar mirando esa botella de vino como si fuera una bomba a punto de explotar. Intenté continuar con mi vida normal. Me levanté cada mañana, preparé mi café, leí el periódico en la mesa de la cocina. Pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una película donde yo era la única que no sabía el final. La venta del negocio había traído más cambios de los que esperaba. Ya no tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Ya no tenía que revisar inventarios ni negociar con proveedores. Mi agenda, que había estado llena durante 32 años, ahora estaba vacía. Y ese vacío me daba demasiado tiempo para pensar. El jueves por la noche estaba viendo televisión cuando sonó mi teléfono. Era Lourdes. «Herminia, ¿cómo está?» Su voz sonaba cansada, apagada. «Bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? Aparte de nuestra comida, digo». «Tranquilo, muy tranquilo. La verdad es que no me gustan las celebraciones grandes». Hubo una pausa. Podía escuchar ruido de fondo, alguien hablando, una puerta que se cerraba. «¿Está Gaspar contigo?», pregunté. «Sí, llegó hace un rato. Herminia, quiero preguntarle algo». «Dime». «Es sobre el vino que me regaló». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa con el vino?» «Gaspar ha estado muy insistente en que no lo abra. Dice que necesita guardarse en condiciones especiales, que es muy valioso. Incluso sugirió que se lo llevemos a un amigo que tiene una cava». «¿Y tú qué piensas?» «Pues, no sé. Es solo una botella de vino. Me parece extraño tanto alboroto. ¿Usted sabe algo más sobre ese vino? ¿De dónde lo sacó Gaspar?» Ahí estaba, la pregunta que yo misma me había hecho 100 veces en los últimos 3 días.
Dijo que era de una bodega en Valle de Guadalupe. Exclusivo. Sí, eso me dijo. Pero he estado buscando en internet y no encuentro esa marca. No encuentro nada parecido a la etiqueta. Algo frío me recorrió la espalda. ¿Buscaste la marca? Sí, es que me dio curiosidad. La etiqueta se ve artesanal, bonita, pero no tiene código de barras ni ninguna información adicional. Como si fuera, no sé, hecha en casa. Silencio. Un silencio pesado que se extendió entre nosotras. Herminia, ¿usted cree que ese vino esté bien? No sabía qué responder. Si le decía mis sospechas, sonaría como una loca. Si no le decía nada, tal vez la estaría poniendo en peligro. No lo sé, Lourdes, pero si Gaspar insiste tanto en que no lo abras, tal vez deberías hacerle caso. Eso es lo raro. Es como si tuviera miedo de que lo pruebe. ¿Por qué tendría miedo de eso? Porque tal vez ese vino no es lo que parece, pensé. Pero no lo dije en voz alta. ¿Le has preguntado directamente a Gaspar? Lo intenté, pero se pone nervioso. Cambia de tema. Se enoja. ¿Se enoja? Sí. Ayer discutimos por eso. Le dije que si tanto le preocupaba el vino, que se lo llevara él. ¿Y sabe qué me respondió? ¿Qué? Que yo no entendía nada. Que ese vino era especial y que había costado mucho conseguirlo. Que si yo no lo apreciaba, mejor lo tirara. ¿Lo tirara? Sí, exactamente eso. Primero dice que es valiosísimo y que debe guardarse en condiciones perfectas, y luego me dice que lo tire. No tiene sentido. Tenía todo el sentido del mundo si lo que Gaspar quería era que ese vino desapareciera. Si lo que Gaspar quería era que nadie lo probara nunca. Lourdes, ¿puedo pedirte un favor? Claro, Herminia. No abras ese vino, no lo tomes. Y si puedes, guárdalo en algún lugar donde Gaspar no tenga acceso fácil. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Rápida, preocupada. ¿Por qué me dice eso? ¿Usted sospecha algo? No sospecho nada concreto, pero la reacción de Gaspar no es normal, y prefiero que estemos las dos a salvo que lamentarlo después. ¿A salvo? Herminia me está asustando. No quiero asustarte, hija, solo quiero que tengas cuidado. Lourdes guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba. Herminia, ¿usted cree que Gaspar? No, no puedo ni pensarlo. No pienses nada todavía, solo cuídate, y manténme informada de cualquier cosa extraña. Está bien, lo haré. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se había convertido mi hijo? A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar a mi propio hijo. Saqué mi laptop, esa que había comprado hace 2 años y que apenas sabía usar. Abrí el navegador y busqué el nombre de Gaspar en Internet. Aparecieron sus redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn. En todas proyectaba la misma imagen. Un hombre exitoso, bien vestido, siempre sonriendo en restaurantes caros, en eventos de la empresa, en viajes a playas paradisíacas. Pero algo no cuadraba. Gaspar ganaba bien en su trabajo de marketing, pero no tanto como para mantener ese estilo de vida. El departamento donde vivía costaba al menos $2,000 al mes. El coche que manejaba valía más de $40,000. Los restaurantes donde comía servían platos de $50 para arriba. ¿De dónde sacaba el dinero? Yo le había dado mucho a lo largo de los años, pero no tanto, no suficiente para financiar todo eso. Revisé más a fondo. En una publicación de hace 6 meses, Gaspar aparecía en un evento de golf. Golf. Mi hijo jugaba golf. ¿Desde cuándo? ¿Y con qué dinero pagaba las membresías de esos clubes que costaban miles de dólares al año? En otra foto, de hace 3 meses, estaba en Las Vegas, con amigos que claramente tenían dinero. En el fondo se veía un casino, copas de champán, trajes caros, viaje de negocios, decía el pie de foto. Pero yo sabía que su empresa no hacía viajes a Las Vegas. Seguí revisando, obsesionada. En LinkedIn, su perfil mostraba logros profesionales que sonaban impresionantes pero vagos. Especialista en estrategias de alto impacto. Consultor de marketing para empresas de lujo. Experto en transformación digital. Palabras bonitas que no decían nada concreto. Cerré la laptop con frustración. ¿Qué estaba buscando exactamente? ¿Pruebas de qué? El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Herminia Tolteca? Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez, del despacho González y Asociados. La llamo por un asunto delicado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué asunto? Es sobre su hijo, Gaspar Tolteca. Tenemos una demanda pendiente contra él
por una deuda no pagada. ¿Una deuda? ¿De cuánto? $50,000, señora. Es un préstamo personal que adquirió hace un año y que dejó de pagar hace 6 meses. $50,000. ¿Y por qué me llaman a mí? Porque en el contrato del préstamo usted aparece como aval. Imposible. Yo nunca firmé nada. Tenemos su firma, señora, y una copia de su identificación. Debe ser un error. Yo no... Pero entonces recordé. Hace un año, Gaspar había venido a casa con unos papeles. Son documentos del trabajo, mamá. Necesito que firmes como testigo. Es puro trámite. Yo había firmado sin leer, confiando, siempre confiando. Señora Tolteca, entendemos que esto puede ser una sorpresa, pero legalmente, usted es responsable de esa deuda. Hemos intentado contactar a su hijo múltiples veces sin éxito. Si no se llega a un acuerdo de pago en los próximos 30 días, procederemos con acciones legales. Entiendo. Le enviaremos toda la documentación por correo electrónico. Que tenga buen día. Colgó. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en el regazo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. $50,000. Gaspar me había metido en una deuda de $50,000 sin mi conocimiento. Había falsificado mi firma. O peor, me había engañado para que la pusiera. ¿Qué más había hecho? El teléfono sonó de nuevo. Otro número desconocido. Bueno, señora Tolteca, habla del Banco Santander. Tenemos una tarjeta de crédito a su nombre, con un saldo vencido de $22,000. Yo no tengo ninguna tarjeta con ustedes. Según nuestros registros, la tarjeta se emitió hace 8 meses. La dirección registrada es... Dio la dirección del departamento de Gaspar. Esa no es mi dirección. Pero sí es su nombre y su número de identificación, señora. ¿Usted no solicitó esta tarjeta? No. Entonces estamos ante un posible caso de fraude. Voy a transferirla con nuestro departamento de seguridad. Pasé la siguiente hora en el teléfono con el banco, explicando, repitiendo, sintiendo cómo cada palabra confirmaba lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Mi hijo me había robado. Mi hijo había usado mi identidad para sacar créditos, para endeudarse, para financiar esa vida de apariencias que proyectaba en sus redes sociales. ¿Y cuántas deudas más habría? Cuando colgué, eran casi las 3 de la tarde. No había comido nada. No había tomado agua. Solo había estado ahí, descubriendo capa tras capa de traiciones. Marqué el número de Gaspar. Fue directo a buzón. Volví a marcar. Buzón. Una tercera vez. Buzón. Le mandé un mensaje. Necesito hablar contigo urgentemente. No respondió. Le mandé otro. Sé lo de las deudas. Sé lo que hiciste. Nada. Un tercero. Gaspar, soy tu madre. Dame la cara. Silencio. Me levanté del sofá y caminé por la casa como animal enjaulado. Todas esas habitaciones que había comprado con mi trabajo, todos esos muebles que había elegido con cuidado, todo lo que había construido, y mi hijo, el hijo por el que lo había hecho todo, me había visto como un banco, como un recurso para explotar, como un medio para financiar su vida de mentiras. El teléfono vibró. Era un mensaje de Lourdes. Herminia, Gaspar llegó hace un rato. Está actuando muy extraño. Fue directo a la cocina y buscó el vino. Lo encontró y se lo llevó. Dijo que lo iba a guardar en un lugar seguro. Traté de detenerlo, pero se enojó mucho. Nunca lo había visto así. Estoy asustada. Leí el mensaje 2 veces, 3 veces. Gaspar había recuperado el vino. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer con él? Respondí rápidamente. No te enfrentes con él. Si se pone violento, sal de la casa. ¿Estás segura de que estás bien? Sí. Ya se fue. Dijo que tenía que resolver algo. No sé cuándo vuelve. ¿Se llevó el vino? Sí. Salió con la botella. Me vestí rápidamente. Tomé las llaves de mi coche. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme en casa esperando. Conduje hacia el departamento de Gaspar. El tráfico estaba pesado. Me tomó casi 1 hora llegar. Estacioné frente al edificio y miré hacia las ventanas de su departamento en el 3er piso. Las luces estaban apagadas. Esperé. No sabía qué estaba esperando exactamente. ¿Que apareciera? ¿Que lo viera hacer algo sospechoso? Pasó media hora. 1 hora. Entonces lo vi. Su coche entrando al estacionamiento del edificio. Bajó rápido, revisando su teléfono. Traía una bolsa de papel en la mano. Entró al edificio sin mirar alrededor. Esperé 5 minutos y subí. Toqué la puerta de su departamento. No hubo respuesta. Volví a tocar. ¿Quién es? Soy yo, Gaspar. Tu madre. Abre.
Silencio. Luego escuché pasos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Gaspar me miraba a través de la rendija con ojos enrojecidos. «¿Qué haces aquí, mamá? Necesitamos hablar». «No es buen momento. Gaspar, sé lo de las deudas. Sé que usaste mi nombre». Vi cómo su rostro se tensaba. «No sé de qué hablas. Gaspar, me llamaron del banco. Me llamó un abogado. ¿Cuántas deudas tienes a mi nombre?» «Mamá, son malentendidos. Yo puedo explicarlo». «Entonces explícame. Déjame entrar y explícame». Dudó. Por un momento pensé que cerraría la puerta en mi cara, pero finalmente la abrió. El departamento estaba oscuro, las cortinas cerradas. Había platos sucios en la mesa de la cocina, ropa tirada en el sofá. No era el departamento impecable que Gaspar mostraba en sus fotos de redes sociales. Y ahí, sobre la mesa del comedor, estaba la botella de vino. Junto a ella había documentos esparcidos. Me acerqué para ver. Eran papeles de un hospital psiquiátrico, formularios de internamiento, certificados médicos en blanco, y mi nombre escrito en varios de esos documentos. Levanté la vista hacia Gaspar. Él me miraba con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Mamá, yo puedo explicarlo». «Explica entonces. Explícame por qué tienes documentos de internamiento con mi nombre». Sus manos temblaban. Se pasó una mano por el cabello. Comenzó a caminar de un lado a otro. «Mamá, yo tengo problemas. Problemas de dinero, muchas deudas. Y cuando vendiste el negocio, pensé que era la solución». «¿La solución a qué?» «A todo. A mis problemas. Si algo te pasara, yo heredaría. Y podría pagar todo». Las palabras cayeron como piedras entre nosotros. «Si algo me pasara», repetí lentamente. «¿Te refieres a que si yo muriera?» No respondió, pero no hacía falta. «El vino», dije. «El vino que me regalaste. ¿Qué tiene?» «Mamá, ¿qué tiene el vino, Gaspar?», gritó. Por primera vez en mi vida, le grité a mi hijo. Él se dejó caer en el sofá. Hundió el rostro entre las manos. «Tiene sedantes, muchos sedantes. La idea era que lo tomaras, que te pusieras mal, confundida, desorientada, y entonces yo podría internarte, declararte incapaz, tomar control de tus finanzas». El mundo dejó de girar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en brazos, el niño al que había dado todo, me había querido drogar para robarme. Me quedé de pie en medio de ese departamento oscuro, mirando a mi hijo que se había derrumbado en el sofá con la cara entre las manos. Las palabras que acababa de escuchar rebotaban en mi cabeza como balas. Sedantes, internamiento, incapacidad, control de mis finanzas. Mi propio hijo había planeado destruirme. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz que no reconocía como mía. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?». Gaspar levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Era cansancio, o tal vez vergüenza, o tal vez nada en absoluto. «Desde que me dijiste de la venta, desde que supe que tendrías $27 millones. $27 millones. Eso era lo que yo valía para él. No mi vida, no los años que pasé criándolo sola, no los sacrificios, solo el dinero. Y el vino, ¿dónde lo conseguiste? ¿Quién te ayudó?». Se pasó las manos por el rostro. Parecía exhausto. «Nadie me ayudó. Yo investigué en internet. Hay foros, mamá. Lugares donde la gente habla de estas cosas. Cómo conseguir medicamentos sin receta. Cómo dosificarlos. ¿Qué cantidad usar para que alguien quede confundido pero no muera? Para que no muera. Como si eso fuera una consideración noble». «¿Y los documentos?», señalé los papeles sobre la mesa. «¿De dónde sacaste esos formularios de internamiento?». «Tengo un amigo que trabaja en una clínica privada. Me consiguió los formatos. Solo necesitaba que firmaras, o que estuvieras tan confundida que no supieras que estabas firmando». Cada palabra era una puñalada. Cada explicación, un nuevo nivel de traición. Caminé hacia la mesa y tomé uno de los documentos. Era un certificado médico que decía que yo sufría de demencia senil avanzada, que representaba un peligro para mí misma, que requería internamiento inmediato en una institución especializada. Todo falso, todo preparado para robarme mi libertad y mi dinero. «¿Y después qué?», pregunté, dejando caer el papel sobre la mesa. «Después de internarme, ¿qué ibas a hacer?». «Tomar el poder legal sobre tus finanzas». Es sencillo cuando alguien está declarado incapaz. El hijo es el primero en la línea para ser tutor legal. Y con ese poder, tomarías mi dinero, para pagar mis deudas, para salvarme, mamá.
Estoy hundido. Debo más de $200,000. Si no pago pronto, voy a perder todo. El departamento, el coche, mi trabajo, mi vida entera. ¿Tu vida?, repetí con amargura. ¿Y qué hay de mi vida, Gaspar? ¿Qué hay de lo que yo perdería? Pero tú estarías bien cuidada, en una clínica privada, con enfermeras, doctores. No es como si te fuera a abandonar en la calle. La frialdad con la que lo decía era peor que cualquier grito. Hablaba de destruir mi vida como quien habla de un trámite administrativo. Me senté en la silla frente a él. Necesitaba sentarme antes de caerme. ¿Las deudas a mi nombre?, pregunté. ¿Las tarjetas de crédito, los préstamos, todo fue para financiar tu vida de mentiras? Asintió lentamente. No fue por maldad, mamá. Es solo que nunca tuve suficiente. El trabajo paga bien, pero no tanto. Y mis amigos, mis compañeros, todos tienen más. Casas más grandes, coches mejores, viajes. Y en lugar de vivir según tus posibilidades, decidiste robarme. No es robo cuando es familia. Esas palabras me dejaron sin aire. ¿Qué dijiste? Que no es robo. Algún día ese dinero iba a ser mío de todas formas. Solo aceleré el proceso. Aceleraste el proceso, repetí incrédula. Gaspar, estás hablando de drogarme, de encerrarme en un psiquiátrico, de robarme mi libertad, mi dignidad, mi vida. Pero no lo hice, ¿verdad? No lo hice porque tú regalaste el vino. Ahí estaba, la verdad desnuda. No estaba arrepentido de haberlo planeado. Estaba molesto de que no hubiera funcionado. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que yo sé? Se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. No lo sé. Supongo que tendré que declarar bancarrota, perder todo. Tal vez ir a la cárcel si los acreedores me demandan por fraude. Podrías conseguir un trabajo, 2 trabajos. Podrías recortar gastos, vender el coche, mudarte a un lugar más barato, vivir como vive la gente normal. ¿Gente normal? Su voz subió de tono. ¿Como tú, mamá? ¿Cómo viviste tú? ¿Trabajando 16 horas al día en un puesto de telas? ¿Sacrificándote hasta no tener vida? Esa vida me dio dignidad, me dio propósito, me dio la satisfacción de construir algo con mis propias manos. A mí me dio vergüenza. Las palabras colgaron en el aire como humo tóxico. ¿Vergüenza?, susurré. Sí, mamá, vergüenza. Vergüenza cuando mis compañeros de la escuela preguntaban a qué se dedicaba mi mamá y yo tenía que decir que vendías telas en un mercado. Vergüenza cuando venían a nuestra casa y veían lo pequeña que era, lo vieja que era. Vergüenza cuando me recogías en esa camioneta destartalada mientras los demás papás llegaban en coches nuevos. Cada palabra era una bofetada. Yo trabajaba para darte una vida mejor, dije con voz quebrada. Todo lo que hice fue para ti. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Nunca llegaste a donde están los demás. Siempre fuiste la mujer que vendía telas, la viuda pobre que luchaba por sobrevivir. Construí una empresa valuada en $27 millones, Gaspar. ¿Eso te parece poco? Lo hiciste demasiado tarde, cuando ya no importaba, cuando yo ya había pasado toda mi infancia y adolescencia sintiéndome menos que los demás. Me levanté de la silla. No podía estar sentada escuchando esto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije, caminando hacia la ventana. No es que intentaras drogarme, no es que planearas robarme. Lo más triste es que nunca me conociste realmente. Nunca supiste quién era yo más allá de ser tu madre. Nunca te importó. Claro que me importaste. No, Gaspar, yo te importé como proveedor, como cajero automático, pero nunca como persona. Nunca preguntaste cómo me sentía trabajando esas horas. Nunca te interesó saber qué soñaba, qué quería para mí misma, qué sacrificaba cada día. Porque eso es lo que hacen las madres, sacrificarse. No, dije con firmeza, eso es lo que hacen las madres que aman. Y yo te amé con cada fibra de mi ser. Pero tú nunca me amaste de vuelta. Eso no es cierto. ¿No? Me volteé a mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, de verdad, sin que fuera un preámbulo para pedirme dinero? No respondió, porque no había respuesta. ¿Sabes?, continué. Durante años me convencí de que eras así porque habías perdido a tu padre joven, de que eras distante porque nunca aprendiste a expresar tus emociones. Me inventé 1000 excusas para justificar tu frialdad. Me acerqué a la mesa y tomé la botella de vino.
La sostuve entre mis manos. Pesaba más de lo que esperaba. Pero esto, levanté la botella. Esto me mostró la verdad. Tú no eres frío por trauma. Eres frío porque no tienes corazón. Eres capaz de mirar a tu propia madre a los ojos y regalarle veneno con una sonrisa. No es veneno, son solo sedantes. ¿Y eso lo hace mejor? ¿El hecho de que no quisieras matarme, solo destruir mi mente y encerrarme de por vida? Gaspar se levantó del sofá. Caminó hacia mí con las manos extendidas. Mamá, lo siento, ¿ok? Lo siento. Estaba desesperado. Las deudas, la presión, todo fue demasiado. No pensé con claridad. No. Retrocedí un paso. No te acerques. Y no me digas que lo sientes cuando los dos sabemos que no es cierto. Lo único que sientes es que te descubrí. ¿Qué vas a hacer? Su voz cambió. Ya no era suplicante. Era cautelosa, calculadora. ¿Qué voy a hacer? Repetí la pregunta. Debería ir a la policía. Debería denunciarte por fraude, por intento de agresión, por falsificación de documentos. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Pero no lo harás. ¿Por qué estás tan seguro? Porque soy tu hijo. Porque a pesar de todo, me quieres. Porque no serías capaz de verme en la cárcel. Ahí estaba, la manipulación final. El último intento de usar mi amor como escudo. Y lo más terrible era que tenía razón. No podía, aunque quisiera, aunque supiera que era lo correcto. No podía hacer que mi propio hijo fuera a prisión. Tienes razón, dije finalmente. No voy a denunciarte, pero no porque te quiera, porque el amor que sentía por ti murió hoy. Voy a dejarte ir porque es lo único que me queda de dignidad. No voy a rebajarse a tu nivel. Entonces, ¿qué? Te voy a dar una oportunidad, una sola. Vas a buscar ayuda profesional, un psicólogo, alguien que te ayude a entender por qué llegaste a este punto. Y vas a conseguir un trabajo honesto para pagar tus deudas. ¿Y las deudas a tu nombre? Las pagaré, como he pagado todo en tu vida, pero será la última vez. Después de esto, no quiero volver a verte. Mamá, no, levanté la mano. No me llames mamá, ya no tienes ese derecho. A partir de hoy, somos extraños. Caminé hacia la puerta con la botella de vino en las manos. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Gaspar. Llevarlo a analizar. Quiero saber exactamente qué me ibas a dar. Quiero tener pruebas de todo, por si algún día cambio de opinión sobre no denunciarte. Mamá, por favor. Abrí la puerta sin voltear a verlo. Adiós, Gaspar. ¿Y Lourdes? ¿Se lo vas a contar? Me detuve en el umbral. Esa era una buena pregunta. Lourdes, la única persona inocente en todo esto. Eso depende de ti. Si realmente quieres cambiar, se lo dirás tú mismo. Y si decides seguir mintiendo, entonces ella merece saberlo. Pero esa decisión ya no es mía. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba moverme. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo había intentado destruirme. Mi hijo, la persona en quien más había confiado en el mundo, había planeado drogarme y encerrarme para robarme. ¿Cómo se supone que alguien se recupera de algo así? Llegué a mi coche y me senté en el asiento del conductor sin arrancar. La botella de vino estaba en el asiento del copiloto. Acusadora, testimonio silencioso de una traición que dolía más que cualquier herida física. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lourdes. Herminia, ¿está bien? Gaspar acaba de llamarme llorando. Dice que hablaron. No entiendo qué pasó. ¿Puede explicarme? No sabía qué responder. No sabía cómo explicarle que el hombre con quien estaba casada era capaz de algo así. Decidí que sería mejor hablar en persona. Le respondí, voy para allá. Necesitamos hablar. Arranqué el coche y conduje hacia la casa de Lourdes. El tráfico estaba pesado, lo cual me dio tiempo para pensar en cómo iba a explicarle todo. Le mostraba la botella, le contaba sobre las deudas, le decía que su esposo había planeado drogar a su propia madre. Lourdes era una buena mujer, una mujer honesta. Merecía saber la verdad, pero también sabía que la verdad la destruiría. Porque cuando amas a alguien, descubrir que esa persona es un monstruo te convierte en cómplice involuntario de todos sus crímenes. Llegué a su casa media hora después. Lourdes me abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Herminia, ¿qué está pasando? Gaspar no quiere decirme nada, solo llora y dice que arruinó todo. La abracé. Era lo único que podía hacer en ese momento. Pasa, Lourdes, siéntate. Tengo que contarte algo. Nos sentamos en la sala.
en el mismo sofá donde habíamos celebrado su cumpleaños apenas unos días atrás. ¿Cómo era posible que todo hubiera cambiado tan rápido? Puse la botella de vino sobre la mesa de centro. ¿Reconoces esto? Es el vino que me regaló, el que Gaspar se llevó ayer. Sí, y necesito que sepas algo sobre este vino. Le conté todo, desde el momento en que Gaspar me lo regaló en mi fiesta, hasta la conversación que acabábamos de tener en su departamento. Las deudas, los documentos, los sedantes, el plan para internarme. Lourdes me escuchó en silencio. Vi cómo su rostro pasaba por todas las etapas del shock. Incredulidad, horror, negación, aceptación. Cuando terminé, se quedó mirando la botella como si fuera una serpiente venenosa. «No puedo creerlo», susurró. «No puedo creer que Gaspar sea capaz de algo así. Yo tampoco podía, pero lo es. ¿Y usted qué va a hacer?» «Lo que ya hice. Le di una última oportunidad para cambiar, para buscar ayuda, para pagar sus deudas de manera honesta. Pero no voy a tener más contacto con él». Lourdes comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. «¿Y yo?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué se supone que haga yo? Esa decisión es tuya, Lourdes. Puedes quedarte con él, puedes intentar ayudarlo a cambiar, o puedes irte. Nadie te juzgará por cualquiera de las dos opciones, pero yo lo amo, lo sé». ¿Cómo se deja de amar a alguien cuando descubres que no es quien pensabas que era? Esa pregunta me dolió en el alma, porque yo también estaba tratando de responderla. «No lo sé, Lourdes. Ojalá lo supiera». Nos quedamos sentadas en silencio, dos mujeres destruidas por el mismo hombre, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban en la sala, envolviendo todo en penumbra. Y yo pensé, así es como se siente la traición. Como una oscuridad que llega lenta pero inevitable, cubriéndolo todo, hasta que ya no reconoces el lugar donde estás. Pasé esa noche en vela, mirando el techo de mi habitación. La botella de vino estaba en la cocina, guardada en una bolsa de plástico, esperando, testigo silencioso de una traición que aún me costaba procesar completamente. A las 6 de la mañana me levanté. No tenía sentido seguir en la cama pretendiendo que podría dormir. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había tomado miles de decisiones a lo largo de mi vida, pero ninguna tan dolorosa como esta. Necesitaba pruebas, necesitaba saber exactamente qué contenía esa botella. No porque quisiera denunciar a Gaspar, esa decisión ya la había tomado, sino porque necesitaba enfrentar la verdad completa, sin dudas, sin espacio para el autoengaño. A las 9 de la mañana busqué en Internet laboratorios toxicológicos en la ciudad. Encontré uno que ofrecía análisis privados, confidenciales, sin necesidad de orden judicial. Perfecto. Llamé y expliqué lo que necesitaba. Quiero analizar una botella de vino. Necesito saber si contiene alguna sustancia adicional. La recepcionista no hizo preguntas. Probablemente había escuchado casos más extraños. Puede traer la muestra hoy mismo. El análisis completo tarda entre 3 y 5 días hábiles. El costo es de $1,200. Estaré ahí en 1 hora. Me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, blusa gris, zapatos cómodos, como si estuviera yendo a una cita de negocios y no a confirmar que mi hijo había intentado drogarme. Tomé la bolsa con la botella y salí de casa. El laboratorio estaba en una zona comercial, en el segundo piso de un edificio discreto. La sala de espera era pequeña, con sillas de plástico y revistas viejas sobre una mesa de cristal. Olía a desinfectante y a papeles viejos. Una mujer de unos 40 años, con bata blanca y lentes, me atendió. Su nombre, según la placa en su escritorio, era Doctora Patricia Morales. ¿Señora Tolteca? Sí, pase, por favor. Me condujo a una pequeña oficina. Le entregué la bolsa con la botella. Necesito saber qué contiene esto, además del vino. La doctora tomó la botella con guantes de látex y la examinó bajo una luz brillante. ¿Tiene alguna sospecha de qué sustancia podría contener? Sedantes, medicamentos para dormir, algo así. Anotó en una libreta sin hacer ningún comentario sobre por qué alguien querría saber eso. Haremos un análisis toxicológico completo. Identificaremos cualquier sustancia presente en concentraciones anormales. ¿Quiere que también evaluemos la dosis? Es decir, si la cantidad presente podría causar efectos adversos. Sí, necesito saber todo. ¿La botella estaba sellada cuando la recibió?
Pensé en ese momento en mi fiesta. Gaspar descorchándola con teatralidad, sirviendo esa única copa. No, fue abierta, pero nunca fue consumida. Entendido. Firme aquí, por favor. Y aquí está el recibo. Puede llamarnos en 5 días o le enviaremos los resultados por correo certificado si prefiere. Prefiero venir en persona. Como guste. Salí del laboratorio sintiendo un peso extraño. Ahora solo quedaba esperar. 5 días para confirmar algo que en el fondo ya sabía. Conduje sin rumbo fijo durante un rato. No quería volver a casa. La casa donde había vivido los últimos 20 años, donde había criado a Gaspar, donde cada rincón me recordaba a la vida que había construido para él. Terminé en un café pequeño cerca del Parque México. Pedí un capuchino y me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar. Madres con sus hijos, parejas jóvenes tomadas de la mano, ancianos alimentando palomas. Vida normal, vida sencilla, vida sin traiciones. Mi teléfono vibró. Era Lourdes. Herminia, ¿cómo está? Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual. Gaspar vino anoche. Llegó tarde, borracho. Lloró durante horas. Decía que lo perdonara, que había cometido un error, que nunca quiso hacerle daño. ¿Y tú le creíste? Hubo una pausa larga. No sé qué creer, Herminia. Es mi esposo. He estado con él 5 años. Pensé que lo conocía. Yo lo crié 34 años, y tampoco lo conocía. ¿Usted cree que la gente puede cambiar? Era la pregunta que yo misma me había hecho toda la noche. Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere, si reconoce el daño que causó, si está dispuesta a hacer el trabajo. Pero tiene que quererlo de verdad, Lourdes, no solo por miedo a las consecuencias. No sé si Gaspar lo quiere. A veces pienso que solo lamenta que lo descubrieron. Probablemente tenga razón. ¿Y ahora qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? No tengo familia aquí. Mi hermana vive en Veracruz. Mis ahorros no son mucho. Este departamento lo pagamos entre los dos. Bueno, usted sabe. Sí, sabía. Sabía que yo había dado el enganche, que yo había pagado varios meses cuando Gaspar estaba ajustado. Una vez más, mi dinero sosteniendo la vida de mentiras de mi hijo. Lourdes, si decides irte, yo te voy a ayudar. Te ayudaré con lo que necesites para empezar de nuevo. Un departamento, gastos mientras consigues trabajo, lo que sea. No puedo aceptar eso, Herminia. Ya ha hecho demasiado. Sí puedes. Porque eres una buena mujer que no merece pagar por los errores de mi hijo, y porque necesito saber que al menos una persona buena salió ilesa de todo esto. Escuché sollozos al otro lado de la línea. Gracias. No sé qué decir. No digas nada. Solo piénsalo. Y cuando estés lista para tomar una decisión, me llamas. Colgamos. Tomé mi capuchino, que ya estaba frío. Lo tomé de todas formas. Los siguientes días pasaron en una especie de limbo. No salí mucho de casa. No recibí visitas. Lourdes me llamaba cada tarde para contarme cómo iban las cosas. Gaspar se había vuelto errático. Un día llegaba llorando, pidiendo perdón. Al siguiente llegaba enojado, culpándola a ella de ponerse del lado de su mamá. Después no llegaba en absoluto. Pasaba las noches quién sabe dónde. Creo que está bebiendo mucho, me dijo Lourdes el tercer día. Encuentro botellas vacías en su coche. ¿Y el dinero? Sigue gastando dinero que no tiene. ¿Te ha hecho daño? ¿Físicamente? No, pero me asusta, Herminia. No lo reconozco. Si en algún momento sientes que estás en peligro, sales de ahí. Me llamas y te vienes a mi casa. ¿Entendido? Entendido. El 5.º día llegó. Me levanté temprano, más temprano de lo usual. Hoy sabría la verdad completa. Llegué al laboratorio a las 9 en punto, cuando abrían. La misma recepcionista me reconoció. Señora Tolteca, pase. La doctora Morales la está esperando. Me condujo a la misma oficina. La doctora estaba sentada detrás de su escritorio, con un sobre manila frente a ella. Su expresión era seria. Buenos días, señora Tolteca. Tome asiento, por favor. Me senté. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Tengo los resultados de su análisis, y debo decirle que son muy preocupantes. Deslizó el sobre hacia mí. Lo abrí con manos temblorosas. Había varias hojas, gráficas, tablas, números que no entendía completamente. Pero al final había un resumen en lenguaje claro. Análisis toxicológico. Muestra. Vino tinto hallazgos. La muestra analizada contiene múltiples sustancias sedantes de prescripción médica en concentraciones extremadamente elevadas. Concentración.
La cantidad detectada de medicamentos controlados es aproximadamente 15 a 20 veces superior a las dosis terapéuticas normales. Efectos esperados al consumir una copa estándar, 200 ml. Sedación profunda e inmediata, confusión mental severa, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación en tiempo y espacio, dificultad extrema para hablar coherentemente, alteración del equilibrio y coordinación, posible pérdida de conciencia. Duración de efectos, entre 24 y 72 horas, nivel de riesgo, alto. Aunque la concentración no representa una dosis letal directa para un adulto sin condiciones médicas preexistentes, el riesgo de caídas, accidentes y complicaciones es extremadamente elevado. Una persona bajo estos efectos sería completamente incapaz de tomar decisiones, comunicarse efectivamente o cuidar de sí misma. Conclusión. Profesional. La adulteración de esta bebida fue deliberada y calculada para incapacitar completamente a quien la consumiera. Leí el documento 3 veces. Cada vez las palabras se volvían más reales, más terribles. Mi hijo no solo había intentado sedarme, había preparado una mezcla lo suficientemente fuerte como para dejarme completamente indefensa durante días, lo suficientemente fuerte como para que cualquier comportamiento que tuviera durante ese tiempo pareciera demencia. La doctora se aclaró la garganta. Señora Tolteca, su voz era suave pero firme. En todos mis años haciendo este trabajo, he visto casos similares, y debo decirle que esta concentración fue diseñada con un propósito muy específico. Quien preparó esto quería que usted quedara completamente incapacitada, pero consciente, confundida, pero no dormida. Es el tipo de mezcla que alguien usaría si quisiera que otra persona pareciera mentalmente incompetente. Sus palabras confirmaban exactamente lo que Gaspar me había confesado. El plan completo. Entiendo, fue todo lo que pude decir. ¿Puedo preguntarle, ¿tiene idea de quién pudo haber adulterado este vino? La miré a los ojos. Vi preocupación genuina ahí. Sí, lo sé. ¿Ha considerado reportarlo a las autoridades? Esto es un delito grave. Intento de envenenamiento. Podría resultar en varios años de prisión. Lo he considerado, pero no lo hará. No era una pregunta, era una observación. No. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé en Gaspar, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió, en 34 años de esperanzas rotas. Porque a veces el castigo legal no es el peor castigo. A veces vivir con lo que hiciste, sabiendo que perdiste todo lo que importaba, es suficiente. A veces la cárcel de tu propia conciencia es más efectiva que cualquier celda real. La doctora asintió lentamente. Entiendo. He visto muchos casos en mi carrera, señora Tolteca. Y puedo decirle algo. Las personas que hacen esto, las que son capaces de planear algo así contra alguien que confía en ellas, rara vez cambian. El remordimiento que sienten, si es que lo sienten, generalmente es por haber sido descubiertos, no por el acto en sí. Lo sé. Entonces también sabe que debe protegerse. Quien hizo esto una vez puede intentarlo de nuevo. No volverá a tener la oportunidad. Bien, estos resultados son completamente confidenciales. Quedarán en su expediente, pero nadie más tendrá acceso a ellos a menos que usted lo autorice. ¿Quiere que guardemos la botella como evidencia? ¿Sí? Por si acaso algún día cambio de opinión. Muy bien. Firme aquí para confirmar la custodia. La botella quedará sellada y almacenada con un número de caso. Si en el futuro decide presentar cargos, esta evidencia estará intacta. Firmé los documentos. Guardé las copias del análisis en mi bolso. Me levanté para irme, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Señora Tolteca, la doctora me detuvo antes de que saliera. No sé qué circunstancias la trajeron aquí. No sé quién es la persona que hizo esto, pero quiero que sepa que hizo lo correcto al investigar. Muchas personas no lo hacen, confían ciegamente, y a veces esa confianza ciega les cuesta todo. Usted se salvó, eso es lo que importa. Gracias, doctora. Salí del laboratorio y caminé hacia mi coche como si estuviera en un sueño. Una vez dentro, saqué las hojas del análisis y las volví a leer. Sedación profunda, confusión severa, pérdida de memoria, incapacidad para comunicarse. Si hubiera bebido eso en mi fiesta, habría colapsado frente a todos mis invitados. Gaspar habría llamado a una ambulancia, preocupado, el hijo devoto.
Me habrían llevado al hospital. ¿Y después qué? Los doctores habrían encontrado las sustancias en mi sangre. Gaspar habría dicho que yo tomaba medicamentos por mi cuenta, que últimamente estaba confundida, olvidadiza, que le preocupaba mi salud mental. Los documentos falsos habrían aparecido, el certificado de demencia, los formularios de internamiento. Y yo, confundida y medicada, sin poder defenderme coherentemente, habría sido declarada incapaz. Era un plan perfecto, casi perfecto. Lo único que no calculó fue mi intuición, esa vocecita que me dijo que no bebiera el vino esa noche, esa decisión espontánea de regalarlo a Lourdes. O tal vez no fue solo intuición, tal vez fueron esos 32 años de negocios que me habían enseñado a detectar cuando algo no cuadraba, cuando alguien sonreía pero sus ojos decían otra cosa, cuando un trato parecía demasiado bueno para ser verdad. Y los ojos de Gaspar esa noche, cuando me entregó la botella, habían dicho mucho más de lo que él creía. Arranqué el coche y conduje a casa. Una vez ahí, guardé los documentos en mi caja fuerte, junto con mis documentos importantes, mi testamento, los papeles de la venta del negocio, evidencia, por si acaso algún día la necesitaba. Luego llamé a mi abogado. Hernán, necesito actualizar mi testamento. Por supuesto, Herminia. ¿Qué cambios quieres hacer? Quiero desheredar a mi hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Hernán me conocía desde hacía 15 años. Había manejado todos los asuntos legales de Textiles Tolteca. Sabía lo mucho que yo había trabajado. Y sabía que Gaspar era mi único hijo. ¿Estás segura? Es una decisión muy seria. Completamente segura. Y también quiero establecer un fideicomiso. Todo mi patrimonio irá a obras de beneficencia, fundaciones que ayuden a mujeres emprendedoras, a viudas, a madres solteras que están construyendo algo desde cero. Entendido. ¿Y si Gaspar impugna el testamento? Por eso te pago, Hernán, para que hagas un documento a prueba de impugnaciones y anexa una carta donde explico mis razones. Vas a poner por escrito: voy a poner que mi hijo demostró no ser digno de mi legado, que prefiero que mi dinero ayude a mujeres que luchan, como yo luché, en lugar de financiar la vida de alguien que nunca valoró el sacrificio. No voy a dar detalles específicos, pero sí voy a dejar claro que fue una decisión consciente, tomada en pleno uso de mis facultades mentales. Dame 2 días. Redactaré todo y te llamo para que vengas a firmar. Gracias, Hernán. Colgué y me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio, pensando en todo lo que había pasado en apenas una semana. Hace 7 días había sido una mujer celebrando el logro de su vida, una empresaria exitosa que acababa de vender su compañía por una fortuna. Ahora era una mujer que había descubierto que su único hijo quería destruirla para robarle. ¿Cómo se supone que alguien procesa eso? ¿Cómo se supone que una madre sobrevive a saber que el hijo que cargó en su vientre durante 9 meses, que amamantó, que cuidó cuando estaba enfermo, que educó con tanto sacrificio, era capaz de algo así? Mi teléfono sonó. Era Lourdes de nuevo. Herminia. Gaspar se fue. Empacó una maleta y se fue. Dijo que necesitaba tiempo, que todo era demasiado, que no podía más. ¿Estás bien? Creo que sí. Creo que es mejor así. Al menos por ahora. Necesito pensar. Necesito decidir qué voy a hacer con mi vida. ¿Necesitas algo? Solo saber que usted está bien, que esto no la destruyó. Miré por la ventana de mi cocina. El sol estaba alto. Era un día hermoso, de esos que la Ciudad de México regala de vez en cuando. Cielo despejado, aire fresco, luz dorada que entraba por la ventana. No me destruyó, Lourdes. Me lastimó profundamente. Me decepcionó de una forma que nunca imaginé posible. Me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero no me destruyó, porque he sobrevivido cosas peores que esta. He sobrevivido perder al amor de mi vida cuando apenas tenía 38 años. He sobrevivido criar sola a un hijo. He sobrevivido 32 años de trabajo incansable, de sacrificios, de levantar un negocio desde cero. Usted es muy fuerte, Herminia. No es fuerza, Lourdes, es terquedad. Es negarse a dejar que las traiciones de otros definan quién eres tú. Es entender que a veces la gente que amas te va a decepcionar, pero eso no significa que tú valgas menos. Quiero ser así cuando sea grande. Me reí por primera vez en días. Una risa pequeña, amarga, pero risa al fin. ¿Ya eres grande, Lourdes? Tienes 40 años. Ya eres fuerte. Solo necesitas reconocerlo, y necesitas entender que estar con alguien que te hace sentir pequeña
No es amor, es prisión. Lo sé, creo que siempre lo supe, pero es difícil aceptarlo. Lo más difícil es el primer paso, admitir la verdad. Después de eso, todo se vuelve un poco más fácil cada día. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, en la misma mesa donde había tomado 1000 decisiones, donde había llorado por Roberto, donde había celebrado cada pequeño triunfo de mi negocio, donde había planeado el futuro que creía que tendría con mi hijo. Y ahí, en ese lugar lleno de memorias, tomé una decisión más. No iba a dejar que esto me destruyera. Iba a seguir viviendo. Iba a disfrutar mi dinero. Iba a viajar, a conocer el mundo, a hacer todas las cosas que había pospuesto durante 32 años mientras construía un imperio. Iba a honrar la memoria de Roberto viviendo plenamente. Iba a honrar mi propio sacrificio dándome la vida que merecía. Y cuando llegara mi momento de partir, lo haría sabiendo que mi dinero ayudaría a mujeres como yo. Mujeres que luchan, que construyen, que no se rinden, que levantan negocios con sus propias manos, que crían hijos solas, que sobreviven tragedias y siguen adelante. Ese sería mi legado. No un hijo malagradecido que solo vio en mí un banco, sino miles de mujeres que tendrían una oportunidad gracias a mi trabajo. Y eso, pensé mientras el sol seguía entrando por mi ventana, era mucho más valioso que cualquier herencia de sangre. Eso era justicia verdadera, no venganza, no castigo, sino la certeza de que mi vida había valido la pena, independientemente de las decepciones. Y que el amor que no recibí de mi hijo lo multiplicaría ayudando a otras personas que sí lo merecían. Pasaron 2 semanas desde que recibí los resultados del laboratorio. 2 semanas en las que la vida siguió moviéndose a mi alrededor mientras yo intentaba encontrar un nuevo ritmo, una nueva normalidad en un mundo que ya no reconocía. Firmé el Nuevo Testamento en la oficina de Hernán. Cada firma fue un acto de liberación. Cada página sellada era una puerta que cerraba definitivamente. ¿Estás segura de esto, Herminia?, me preguntó Hernán una última vez antes de certificar los documentos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Lourdes tomó su decisión también. Me llamó un viernes por la mañana. Herminia, me voy. Me voy a Veracruz con mi hermana. Ya renuncié a mi trabajo, ya empaqué mis cosas. ¿Y Gaspar? Le dejé una carta. Le dije que necesito tiempo, que tal vez para siempre. No lo sé todavía, pero no puedo seguir aquí, en esta casa, con estos recuerdos. ¿Haces bien? ¿Puedo pasar a despedirme antes de irme? Por supuesto, ven cuando quieras. Llegó esa tarde. Traía 2 maletas y los ojos rojos de tanto llorar. Nos sentamos en mi sala, tomando café, 2 mujeres unidas por el dolor que el mismo hombre nos había causado. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo, dijo Lourdes, mirando su taza. Cuando me casé con Gaspar, pensé que había encontrado estabilidad, alguien con quien envejecer, y ahora no sé quién es ese hombre. Yo lo crié 34 años y tampoco lo sé. ¿Cómo hace una para perdonar algo así? No lo sé, Lourdes. Creo que hay cosas que no se perdonan, se aceptan, se sueltan. Pero perdonar, eso es otra cosa. Sacó un sobre de su bolso. Gaspar me dio esto. Hace 3 días apareció en la casa. Tocó la puerta como si fuera un extraño. Me dio este sobre y se fue. Ni siquiera entró. ¿Qué es? Una carta. Para usted. Me pidió que se la entregara. Tomé el sobre. Estaba cerrado. Mi nombre escrito con la letra de Gaspar en el frente. Herminia Tolteca. ¿La vas a leer?, preguntó Lourdes. No lo sé. Yo leí la mía. La que él me dejó cuando le dije que me iba. Fueron 3 páginas de justificaciones, de excusas, de promesas de cambiar. Pero ni una sola vez dijo, lo siento de verdad. Ni una vez reconoció el daño que causó. Eso es lo que más duele, ¿verdad? No lo que hicieron, sino que ni siquiera entienden por qué está mal. Lourdes asintió, limpiándose las lágrimas. Me voy en 1 hora. El autobús sale a las 5. Solo quería despedirme y agradecerle por todo, por creerme, por apoyarme, por no juzgarme por quedarme tanto tiempo con alguien que... No tienes que agradecerme nada, y nunca te juzgaría. El amor nos hace tontos a todas, nos hace quedarnos más de lo que deberíamos, nos hace creer en promesas que sabemos que no se van a cumplir. Nos abrazamos en la puerta. Un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Cuídate, Herminia. Tú también, Lourdes. Y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. Lo haré.
La vi alejarse por la calle con sus maletas, una mujer de 40 años comenzando de nuevo, valiente, rota, pero caminando hacia adelante. Cerré la puerta y me quedé con el sobre en las manos, la carta de Gaspar. La puse sobre la mesa de la cocina y la miré durante horas. ¿Qué podría decir que cambiara algo? ¿Qué palabras podría escribir que borraran lo que había hecho? Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, la abrí. La letra era descuidada, como si la hubiera escrito con prisa, o tal vez con las manos temblorosas. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si todavía me consideras tu hijo. Probablemente no. Probablemente ya me borraste de tu vida como borras un número de teléfono que ya no necesitas. He estado 2 semanas tratando de escribir esta carta. Empecé 100 veces, la rompí 100 veces, porque no sé qué decir, no sé cómo explicar lo inexplicable. Sé lo que hice, sé lo terrible que fue. Y antes de que pienses que esto es una carta de disculpas, quiero ser honesto. No sé si realmente lo siento. ¿Lamento haberte lastimado? Sí. ¿Lamento que me descubrieras? También. ¿Lamento haberlo intentado? No lo sé. Esa es la verdad que no quiero admitir, pero que tengo que decir, porque si empiezo a mentir ahora, nunca voy a parar. Toda mi vida me sentí menos que mis amigos, menos que sus familias, menos que la imagen que tenía en mi cabeza de cómo debería ser mi vida. Y tú trabajabas tanto, tan duro, tan incansablemente. Y yo veía ese sacrificio y en lugar de admirarlo, lo odiaba, porque me recordaba que veníamos de abajo, que no éramos como los demás. Cuando vendiste el negocio, cuando supe que tenías $27 millones, algo se rompió en mí. Pensé, finalmente podemos ser como los demás. Finalmente puedo tener lo que siempre quise. Pero tú querías descansar, viajar, disfrutar tu dinero. Y yo lo necesitaba. Necesitaba salir de las deudas, necesitaba mantener la imagen, necesitaba seguir fingiendo que era alguien que no soy. Y pensé, es mi mamá. Ese dinero algún día será mío de todas formas. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no tomarlo ahora cuando realmente lo necesito? Sé cómo suena, sé lo monstruoso que es, pero en mi cabeza, en ese momento, tenía sentido. El plan era simple. Te darías cuenta después de que te habías sentido mal. Confundida. Los doctores dirían que necesitabas ayuda. Yo te internaría en un lugar bonito, caro, con jardines y enfermeras amables, y tomaría control temporal de tus finanzas para pagar tus cuidados, y de paso pagaría mis deudas, arreglaría mi vida, y cuando estuvieras mejor, cuando pudieras salir, todo estaría resuelto. Era un buen plan, un plan perfecto. Excepto que no pensé en ti como persona. No pensé en lo que significaría para ti perder tu libertad, tu dignidad, tu mente. Solo pensé en el dinero, y esa es la parte que más me asusta de mí mismo. No fue un momento de locura, no fue un impulso, fue calculado, planeado, ejecutado con frialdad. ¿Qué dice eso de mí? Lourdes se fue. Me dejó una carta diciéndome que necesita tiempo, que tal vez no vuelva. No la culpo. Perdí mi trabajo. Cuando dejé de ir por 2 semanas, me despidieron. Tampoco los culpo. Voy a perder el departamento. No puedo pagar la renta. Los acreedores me están demandando. ¿Y tú? Ya te perdí hace mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente años antes de esto. Solo que ninguno de los dos quería admitirlo. No te estoy escribiendo para pedirte perdón. No lo merezco. No te estoy escribiendo para pedirte dinero. Ya sé la respuesta. Te escribo porque necesito que sepas algo. Tienes razón. En todo. Tienes razón en que nunca te valoré. Tienes razón en que siempre te vi como un medio para un fin. Tienes razón en que me avergonzaba de dónde veníamos. Y tienes razón en que no merezco tu legado. Lo que construiste, lo construiste con dignidad, con esfuerzo honesto, con sacrificio real. Yo solo construí deudas, mentiras, una imagen falsa que ahora se está derrumbando. No sé qué va a pasar conmigo. Probablemente termine en la cárcel por las deudas, o viviendo en un cuarto de azotea trabajando en algo que nunca imaginé. O tal vez encuentre la manera de seguir fingiendo un poco más, pero sí sé algo. Perdí a la única persona que realmente me amó, y fue culpa mía. No te pido que me perdones, no te pido que me vuelvas a hablar, no te pido nada. Solo quiero que sepas que sé lo que hice, y que voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el castigo justo.
Adiós, mamá. Gaspar. Dejé la carta sobre la mesa. Mis manos temblaban. Había lágrimas en mis ojos, pero no las dejé caer. Leí la carta de nuevo. Y otra vez, buscando algo. ¿Qué? ¿Remordimiento genuino? ¿Amor real? ¿Una razón para perdonar? Pero no lo encontré. Lo que encontré fue a un hombre que finalmente era honesto, brutal, dolorosamente honesto. Un hombre que admitía su egoísmo sin excusas floridas, que reconocía su frialdad sin intentar justificarla. ¿Era eso suficiente? No, pero era algo. Doblé la carta y la guardé en un cajón de mi escritorio, junto con los resultados del laboratorio, junto con los documentos del Nuevo Testamento, evidencias de una vida que terminó, de un hijo que perdí, de una madre que ya no era. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo, en Roberto, en los años duros después de su muerte, en Gaspar de niño, de adolescente, de adulto, en cada momento donde pude haber hecho algo diferente. ¿Había sido yo demasiado complaciente? ¿Demasiado generosa? ¿Le había dado tanto que nunca aprendió a valorar nada? ¿O tal vez no era mi culpa? Tal vez algunas personas simplemente son así, capaces de traicionar, capaces de poner su comodidad por encima del amor. No lo sabría nunca. Y tal vez esa era la lección más dura. No todas las preguntas tienen respuestas. No todos los dolores tienen explicaciones satisfactorias. A veces la gente que amas te traiciona. Y tienes que seguir viviendo de todas formas. Al día siguiente decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba vida. Fui al mercado donde había tenido mi primer puesto. Caminé por los pasillos estrechos, oliendo las especias, escuchando a los vendedores gritar sus ofertas, viendo a las señoras regatear por cada peso. Me detuve frente al espacio donde había estado mi puesto. Ahora era una tienda de celulares, pero yo aún podía ver mi puesto de 3 metros cuadrados. Podía verme a mí misma, 32 años atrás, joven, viuda, asustada pero determinada. «Señora Herminia», me volteé. Era don Fernando, mi primer proveedor de telas. Ahora tenía 86 años, caminaba con bastón, pero su sonrisa era la misma. «Don Fernando, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hace por aquí?» Pensé que ya estaba descansando después de vender su empresa. Necesitaba volver, recordar de dónde vengo. Nos sentamos en una banca cerca del mercado. Me contó de su familia, de su negocio que ahora manejaba su hijo, de los viejos tiempos. «¿Sabe qué es lo que más recuerdo de usted, señora Herminia?», me dijo. «Su determinación. Venía cada día a las 4 de la mañana. Nunca faltó. Lluvia, sol, enfermedad. Ahí estaba, construyendo. Eran otros tiempos, eran los mismos tiempos. Solo que usted era diferente. Usted tenía fuego, y ese fuego construyó un imperio». Caminé de regreso a casa sintiendo algo que no había sentido en semanas. Orgullo. Orgullo por lo que había logrado, por la mujer que era, por la vida que había construido con mis propias manos. Gaspar no podía quitarme eso. Su traición no borraba mi logro. Su egoísmo no disminuía mi sacrificio. Yo era Herminia Tolteca. Había levantado un negocio desde cero. Había sobrevivido la muerte de mi esposo. Había trabajado incansablemente durante 32 años. Y ahora, a los 60 años, tenía la libertad que siempre había soñado. No iba a dejar que el dolor me la robara. Llegué a casa y abrí mi laptop. Busqué destinos de viaje. París, Roma, Tokio. Lugares que siempre había querido conocer, pero nunca había tenido tiempo. Compré un boleto. París. Salida en 2 semanas. Un mes completo. En un hotel bonito, con vista a la Torre Eiffel. Iba a vivir. Iba a disfrutar. Iba a honrar mi propio sacrificio dándome la vida que merecía. Y si Gaspar terminaba en la cárcel, o en la ruina, o encontraba la manera de redimirse, esa ya no era mi historia. Yo tenía mi propia historia que escribir. Y esta vez sería solo mía. 6 meses después, estaba en un café en París cuando recibí la llamada. Era un número de México que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Señora Herminia Tolteca?» «Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez. No sé si me recuerda. La llamé hace meses por un asunto de deudas relacionado con su hijo. Lo recordaba perfectamente. ¿Qué necesita, licenciado?» «Llamaba para informarle que el caso contra usted ha sido desestimado. Su hijo firmó documentos asumiendo completa responsabilidad por el fraude. Reconoció que falsificó su firma y usó su identidad sin autorización». Me quedé en silencio.
mirando la Torre Eiffel a través de la ventana del café. ¿Señora Tolteca? Sí, estoy aquí. ¿Y qué pasará con él? Enfrenta cargos por fraude. Varios acreedores presentaron demandas. Es probable que vaya a prisión. 2 o 3 años, dependiendo del juez. Entiendo. También quería decirle que no tiene que preocuparse más por esas deudas. Están canceladas oficialmente a su nombre. Gracias por informarme, licenciado. Colgué. Miré mi café au lait, ya frío. La vida en París había sido exactamente lo que necesitaba. Un mes que se convirtió en 2, luego 3. Y aquí estaba, medio año después, viviendo en un pequeño apartamento en Montmartre, tomando clases de francés, conociendo gente, respirando. Gaspar iría a la cárcel. Parte de mí debería sentir algo. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Satisfacción? Pero solo sentía vacío, como si estuviera escuchando noticias sobre un extraño. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Lourdes. Herminia, ¿ya te enteraste? Sí, el abogado me llamó. ¿Cómo te sientes? No lo sé. ¿Cómo debería sentirme? Yo tampoco lo sé. Gaspar me llamó desde el juzgado, llorando, diciendo que era el fin. ¿Y qué le dijiste? Que esperaba que encontrara paz, y que yo ya había encontrado la mía. Sonreí. Lourdes había cambiado tanto. En Veracruz había conseguido trabajo en una escuela, enseñando administración. Vivía con su hermana. Había iniciado los trámites de divorcio. Eres muy sabia, Lourdes. Lo aprendí de ti. Por cierto, ¿cuándo regresas a México? No lo sé. Tal vez nunca. Estoy pensando en quedarme aquí, o ir a Italia, o a Japón. El mundo es muy grande, Lourdes, y tengo 60 años y todo el tiempo que quiera. Nos despedimos. Terminé mi café y salí a caminar por las calles de París. 3 meses después, estaba en Florencia cuando me llegó un email de Hernán, mi abogado. Herminia, adjunto el documento que solicitaste. La Fundación Mujeres Constructoras ya está registrada legalmente. El fideicomiso está activo. Cada año se otorgarán becas y préstamos sin interés a mujeres emprendedoras, especialmente viudas y madres solteras. Tu legado comenzó oficialmente hoy. Estoy orgulloso de ti. Hernán. Abrí el documento. Ahí estaba. Mi nombre, mi dinero, transformado en oportunidad para otras mujeres. Lloré. Por primera vez desde todo esto había pasado. Lloré de verdad, pero no de tristeza, de alivio, de paz. Gaspar no tendría mi dinero, pero cientos de mujeres sí. Esa era justicia real. 1 año después del día del vino envenenado, recibí una carta en mi nuevo apartamento en Roma. Era de Gaspar. Escribía desde la prisión. La letra era diferente, más cuidadosa, más pequeña. No contaba muchos detalles. Solo decía que estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, que había empezado terapia, que leía mucho, que tenía tiempo para pensar. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí y lo que nunca valoré. Espero que seas feliz, mamá. De verdad lo espero. Ese es el único deseo que me queda. No respondí la carta, pero tampoco la tiré. La guardé en un cajón junto con la primera que me había escrito. Evidencias de un camino, de una transformación que tal vez era real o tal vez no. Ya no era mi responsabilidad saberlo. 2 años después, estaba en Kioto cuando don Fernando murió. Tenía 88 años. Su hijo me llamó para avisarme. Volé a México para el funeral. Era lo correcto. En el velorio vi a gente del mercado, gente que había conocido 34 años atrás. Algunos me reconocieron. Señora Herminia, ¿cuánto ha cambiado? Se ve tan libre. Libre. Qué palabra tan perfecta. En el funeral, su hijo me buscó. Mi padre hablaba mucho de usted. Decía que era la mujer más trabajadora que conoció y que merecía todo lo que logró. Su padre fue muy bueno conmigo. Me dio crédito cuando nadie más lo hacía. Por eso construyó lo que construyó, señora Herminia, porque supo rodearse de gente buena, y porque usted misma era buena. Esa noche, en el hotel, pensé en la ironía. Don Fernando, un hombre humilde que vendía telas, había sido más familia para mí que mi propio hijo. La familia no siempre es la sangre. A veces es la gente que te apoya, que cree en ti, que celebra tus triunfos sin envidia. 3 años después, Lourdes se casó de nuevo, con un maestro de su escuela, un hombre tranquilo, bondadoso, que la trataba con el respeto que siempre mereció. Me invitó a la boda. Volví a México por 1 semana. Fue una ceremonia pequeña, en un jardín en Veracruz. Lourdes se veía radiante.
genuinamente feliz. Gracias por venir, Herminia. Significa mucho para mí. No me lo perdería por nada. ¿Sabes? A veces pienso que lo que pasó con Gaspar fue lo mejor que me pudo pasar, porque me obligó a empezar de nuevo, a encontrarme a mí misma. El dolor a veces es el mejor maestro. ¿Has sabido algo de él? Me escribe cada 6 meses, desde la prisión, cartas cortas. No las respondo, pero las leo. ¿Crees que haya cambiado? No lo sé, y la verdad ya no importa. Él tiene su camino, yo tengo el mío. Bailamos en la boda, comimos, reímos. Y yo pensé, esto es justicia también, ver a alguien que sufrió encontrar la felicidad. 4 años después, Gaspar salió de prisión. Me enteré porque me llamó desde un número público. Mamá, soy yo. Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada. Hola, Gaspar. Solo quería avisarte que salí y que no voy a molestarte, no voy a pedirte nada. Solo quería que lo supieras. ¿Dónde vas a vivir? Conseguí trabajo en una fábrica textil. Irónico, ¿verdad? Voy a hacer lo que tú hacías. Trabajo manual. Pagan poco, pero me dieron una oportunidad a pesar de mis antecedentes. Me alegro. Hubo un silencio largo. Mamá, sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, Gaspar, soy feliz. Me alegro. De verdad me alegro. ¿Y tú? No sé si soy feliz, pero estoy en paz. Finalmente estoy en paz con lo que hice, con quién soy, con lo que perdí. Eso es un comienzo. ¿Crees que algún día podríamos? No lo sé, Gaspar. Tal vez, pero no ahora. Todavía no. Entiendo. Gracias por contestar. Cuídate. Tú también, mamá. Colgó. Y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo algo que no había sentido en años. No era amor. Todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, era el comienzo del perdón. O al menos, la aceptación de que la gente puede cambiar, si realmente lo intenta, y que la justicia no siempre es un castigo. A veces es simplemente dejar que las consecuencias naturales hagan su trabajo. Gaspar había perdido todo: su esposa, su trabajo, su libertad, su madre, 4 años de su vida, y había ganado algo también: claridad, humildad, la oportunidad de reconstruirse desde cero, como yo lo hice 36 años atrás. Tal vez esa era la verdadera justicia, no la venganza, sino el espejo que te muestra quién eres realmente, y la oportunidad de decidir si quieres cambiar. 5 años después de aquella noche del vino envenenado, volví a la Ciudad de México para quedarme. No porque el mundo dejara de ser interesante, sino porque había llegado el momento de cerrar el círculo. Tenía 65 años, había visto París, Roma, Tokio, Bali, Machu Picchu. Había vivido cada día como si fuera un regalo, porque lo era, pero México me llamaba, mi ciudad, mis raíces. Compré una casa pequeña en Coyoacán, con jardín, con luz, con paz, y me dediqué a la fundación. Mujeres Constructoras ya había otorgado 120 becas. 120 mujeres que estaban levantando negocios, que estaban criando hijos solas, que estaban construyendo imperios desde puestos de 3 metros cuadrados, como yo lo hice. Cada mes visitaba a algunas de ellas, escuchaba sus historias, veía mi propia historia reflejada en sus ojos. Señora Herminia, gracias a usted pude abrir mi taller. Señora Herminia, mi hija ahora puede ir a la universidad. Señora Herminia, usted salvó mi vida. No, yo no salvé nada, solo pasé el testigo. Solo transformé mi dolor en propósito. Un sábado por la mañana estaba en el mercado donde todo había comenzado. Ahora iba como cliente, no como vendedora, pero todos me seguían reconociendo. Doña Herminia, ¿cómo está? Estaba comprando flores cuando lo vi. Gaspar. Estaba en un puesto de telas, ayudando a un señor mayor a cargar rollos. Vestía ropa sencilla, de trabajo. Tenía 39 años, pero se veía mayor. El cabello con algunas canas, líneas en la frente que no estaban antes. Nuestros ojos se encontraron. Se quedó paralizado. El rollo de tela casi se le cae. Caminé hacia él lentamente. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de curiosidad. Hola, Gaspar. Mamá. Su voz se quebró al decir esa palabra. ¿Trabajas aquí? Sí. Don Martín me dio trabajo hace 2 años. Cargo telas, ayudo con el inventario. Es honesto. Don Martín, el dueño del puesto, se acercó. ¿Doña Herminia? ¡Qué sorpresa! ¿Conoce a Gaspar? Es mi hijo.
Don Martín miró a Gaspar con sorpresa, luego a mí. No sabía. Gaspar nunca dijo, «Porque no tengo derecho», dijo Gaspar en voz baja. «No tengo derecho a presumir de algo que no merezco». Hubo un silencio incómodo. «Don Martín, ¿puedo hablar un momento con mi hijo?» «Claro, claro. Tómense su tiempo». Caminamos hacia un rincón del mercado. Nos sentamos en una banca de metal oxidado. «¿Te ves bien?», dije. «Tú también. Escuché que estuviste viajando por el mundo. ¿Cómo lo supiste?» «Lourdes me contó. Todavía hablamos a veces, como amigos, nada más. Me alegro. Ella es una buena mujer. Lo sé, por eso la perdí. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y vi algo diferente, algo más suave en sus ojos, menos dureza, menos arrogancia. ¿Estás bien, Gaspar?» «Estoy vivo. Estoy trabajando. Pago mis deudas poco a poco. Vivo en un cuarto chico, pero es mío. No es mucho, pero es honesto». «¿Y eres feliz?» Se rió, pero sin amargura. «No sé si merezco ser feliz, pero no soy miserable. Ya no vivo fingiendo, ya no miento, ya no soy el hombre que fui. ¿Qué fue lo que cambió? La cárcel, 4 años para pensar, para ver a gente que había hecho cosas terribles y ni siquiera lo lamentaban. Y yo no quería hacer eso. No quería convertirme en alguien que justifica lo imperdonable. Y ahora sé que lo que hice fue imperdonable. No busco excusas, no busco perdón. Solo busco vivir de una manera que honre el hecho de que tuve una segunda oportunidad». Nos quedamos en silencio, mirando el mercado. El mismo mercado donde yo había comenzado 38 años atrás. «Mamá», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿alguna vez podrás perdonarme?» La pregunta que había estado esperando durante 5 años. «No lo sé, Gaspar. El perdón no es algo que decido con la cabeza. Es algo que el corazón hace cuando está listo. Lo entiendo. Pero puedo decirte esto, ya no te odio, ya no siento esa rabia que sentía. Cuando pienso en ti, ya no me duele. ¿Eso es bueno o malo? Es neutral, es aceptación, es entender que eres quien eres y que yo soy quien soy, y que ya no estamos atados por expectativas rotas. ¿Y podríamos, algún día, intentar de nuevo?» Lo pensé, realmente lo pensé. Tal vez, algún día, pero tendría que ser una relación nueva, no madre e hijo como antes, sino 2 personas adultas que se conocen desde cero. Me gustaría eso. Primero tendrías que ganarlo, con acciones, con tiempo, con consistencia. Lo haré, aunque tome el resto de mi vida. Me levanté de la banca. «Cuídate, Gaspar». «Tú también, mamá». Caminé hacia la salida del mercado. No volteé atrás, pero sentí algo extraño en mi pecho. No era amor todavía, pero tal vez, con el tiempo, podría serlo de nuevo. Esa noche, en mi casa nueva, preparé té de manzanilla y me senté en el jardín. Las estrellas brillaban arriba, el aire olía a jazmín, y pensé en todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo, había descubierto su traición, había enfrentado la peor decepción de mi vida, pero también había ganado algo: libertad, claridad, propósito. Mi dinero estaba ayudando a cientos de mujeres. Mi historia estaba inspirando a otras a no rendirse. Mi vida tenía significado más allá de ser madre. Y Gaspar estaba aprendiendo, lentamente, humildemente. Tal vez la verdadera justicia no era verlo sufrir, era verlo crecer, no para mí, sino para él mismo. Y tal vez, solo tal vez, esa era la lección más importante de todas, que a veces tienes que perder todo para encontrar quién realmente eres, y que la vida siempre, siempre cobra sus deudas, pero también ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a trabajar por ellas. Hoy cumplo 70 años. Han pasado 10 años desde aquella noche en que mi hijo me regaló una botella de vino envenenado. 10 años desde que mi vida se partió en 2, el antes y el después. Estoy sentada en el jardín de mi casa en Coyoacán. A mi alrededor hay flores que planté con mis propias manos. Rosas, bugambilias, jazmines. Cada una representa algo. Una lección, una cicatriz, un triunfo. Lourdes está aquí. Llegó esta mañana con su esposo y sus 2 hijos adoptivos. Niños hermosos de 6 y 8 años que la llaman mamá, con una felicidad que me hace llorar de alegría. ¿Cómo te sientes, Herminia? 70 años. Es un número importante. Me siento viva. Eso es lo que importa. La fundación acaba de celebrar su 10º aniversario. 500 mujeres,
500 historias de mujeres que levantaron negocios, que criaron hijos, que salieron adelante. Mi legado vive en ellas. La semana pasada me invitaron a dar una conferencia en una universidad. Cuéntenos su historia, me dijeron. Inspire a las jóvenes emprendedoras. Les conté todo, desde el puesto de 3 metros cuadrados hasta la venta de $27 millones. Pero también les conté la parte oscura, la traición, el vino, la decisión de no vengarse, sino de transformar el dolor en propósito. ¿Y su hijo?, preguntó una estudiante. ¿Lo perdonó? Lo vi hace 6 meses, respondí. Sigue trabajando en el mercado, vive con humildad, me escribe cada mes, cartas cortas donde me cuenta de su vida, de su trabajo, de los libros que lee. ¿Y usted le responde? A veces, no siempre, pero cuando lo hago, ya no escribo con rabia, escribo con neutralidad. Tal vez algún día escriba con amor de nuevo, pero no tengo prisa. En mi fiesta de cumpleaños hay 30 personas, no muchas, las que importan, empleados viejos de Textiles Tolteca, mujeres de la fundación, amigas que hice viajando, vecinos de Coyoacán, y Gaspar. Lo invité. Después de 10 años, lo invité. Llegó con flores sencillas del mercado y una tarjeta hecha a mano. Feliz cumpleaños, mamá. Gracias por permitirme estar aquí. No nos abrazamos. Todavía no. Pero nos sonreímos. Una sonrisa pequeña, cuidadosa, pero real. Se quedó en un rincón la mayor parte de la fiesta, sin intentar llamar la atención, sin pretender que las cosas eran como antes. Lourdes lo saludó con cordialidad, como dos personas que compartieron una vida pero ahora caminan por senderos diferentes. Te ves bien, Gaspar. Tú también, Lourdes. Tus hijos son hermosos. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Trabajando, viviendo, tratando de ser mejor. Me alegro. Y eso fue todo. Sin drama, sin lágrimas. Solo 2 personas que habían sanado en direcciones opuestas. Cuando todos se fueron, Gaspar se quedó ayudándome a limpiar. No tienes que hacerlo, le dije. Quiero hacerlo. Trabajamos en silencio, recogiendo platos, guardando comida. Cuando terminamos, nos sentamos en el jardín. La noche estaba fresca. Las estrellas brillaban como diamantes. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿todavía guardas la botella? ¿El vino? Está en el laboratorio, como evidencia. ¿Alguna vez pensaste en usarla contra mí? ¿En denunciarme? Cada día durante el primer año, menos durante el segundo, ya casi nunca durante los últimos años. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Porque la justicia no siempre viene de los jueces, a veces viene de la vida misma. Tú perdiste todo, Gaspar. Tu esposa, tu trabajo, tu libertad, tu reputación. Pasaste 4 años en prisión. Ahora trabajas cargando telas a los 44 años. La vida te cobró. No necesitaba agregar más. ¿Y el perdón? ¿Algún día me perdonarás? Miré las estrellas antes de responder. Ya te perdoné, Gaspar. Se volteó hacia mí, sorprendido. ¿Cuándo? No lo sé exactamente. Fue gradual. Un día me di cuenta de que cuando pensaba en ti ya no sentía odio. Luego me di cuenta de que podía leer tus cartas sin temblar. Después pude verte sin que me doliera el pecho. Y hoy pude invitarte a mi cumpleaños. Las lágrimas corrían por su rostro. No lo merezco. Probablemente no. Pero el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Yo me perdoné a mí misma por ser humana, por confiar demasiado, por amarte a pesar de todo, y al hacerlo, te perdoné a ti también. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos, tú con tu vida, yo con la mía, y tal vez con tiempo construyamos algo nuevo, no lo que teníamos, eso murió, pero algo diferente, algo basado en la verdad y no en las expectativas. Se limpió las lágrimas. ¿Puedo seguir escribiéndote? Puedes. ¿Y puedo venir a verte de vez en cuando? Cuando estés listo, cuando sea natural. No por obligación, sino porque realmente lo quieres. Lo quiero. Entonces ven. Se fue poco después. Un abrazo breve en la puerta. No como madre e hijo, como 2 personas que se están conociendo de nuevo. Esa noche, sola en mi casa, pensé en todo el camino recorrido. 10 años atrás, estaba celebrando la venta de mi empresa, llena de esperanza, llena de planes, sin saber que mi hijo había planeado destruirme. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? No lo sé. El dolor fue terrible. La traición, devastadora. Pero también me liberó. Me liberó de la obligación de ser solo madre. Me liberó de las expectativas.
Me liberó de vivir mi vida a través de otra persona y me dio propósito. 500 mujeres tienen negocios gracias a mi dolor. Miles más serán ayudadas en los años que vengan. Mi hijo aprendió humildad de la manera más dura. Y yo aprendí que puedes sobrevivir lo impensable, que puedes perder lo que más amas y aún así seguir adelante. Que la venganza es menos satisfactoria que el propósito y que a veces las peores traiciones nos llevan a nuestras mejores versiones. Me levanté y fui a mi habitación. En el cajón de mi buró guardo algo. La primera carta de Gaspar, la que escribió desde la desesperación, y la última, la que me dio hoy con las flores. Mamá, cada día trabajo para ser digno del perdón que no merezco. Cada rollo de tela que cargo me recuerda tu sacrificio. Cada peso que gano honestamente me acerca más a la persona que debí ser siempre. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Con amor y respeto, Gaspar. Guardé ambas cartas de nuevo, el antes y el ahora, la evidencia de un camino. Me acosté pensando en mi cumpleaños número 70, en las personas que me rodeaban, en la vida que había construido después de que todo se derrumbara. Y pensé, si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a ser más cuidadosa con su confianza, a levantarse después de una traición, a transformar su dolor en propósito, si mi historia le enseña a alguien que puedes perder todo y aún así no estar perdida, entonces habrá valido la pena. Todo, incluso el vino envenenado, porque a veces el veneno es la medicina más amarga, y las lecciones más dolorosas son las que más nos transforman. Cerré los ojos y dormí en paz. Por primera vez en 10 años, completamente en paz.